¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, he visto el examen, ¿no? Bueno, algunas preguntas de su examen que han dado. No todas, obviamente, porque creo que no sé cuáles eran para paciencia y cuáles eran para letras, pero en conclusión, las preguntas para historia del Perú estuvieron sencillas, ¿ah? No hubo ninguna pregunta de historia del Perú complicada. Lo que sí me pareció un poco complicado fueron las preguntas de historia universal, ¿no? Hubo dos preguntas. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas que estuvieron un poquito complicadas. No sé si a ustedes les tocó esas preguntas. Una era sobre Atenas y otra era sobre Egipto, ¿no? Que preguntaba sobre la construcción de las pirámides y la otra era sobre creo que el tipo de gobierno de Grecia. Esas dos nomás, ¿ah? De ahí las demás han estado, bien simples, ¿ah? No ha habido mucho por qué complicarse, ¿no? Espero que les haya ido bien a ustedes, ¿no? En el examen. Siempre haciendo hincapié, ¿no? De que el primer y segundo examen son como los exámenes más sencillos de resolver, ¿no? Y son los exámenes donde necesitan ustedes sacar el mayor puntaje posible. ¿Por qué? Porque el tercer y cuarto examen son los más difíciles, ¿no? Entonces, sobre todo el tercero es como una matanza, ¿no? El tercero lo que tratan de hacer es, ¿no? Sacarlos de ahí. Me confundí Paiján con Lauricocha. Ya, sí me acuerdo de esa pregunta. Estuvo un poco sencilla en realidad porque creo que, como les dije, ¿no? La pre no les va a poner quién es el hombre más antiguo, ¿no? Les puso, creo que el hombre más antiguo de la costa, ¿no? Y que su entierro era en Cuclillas, si es que no me equivoco. Entonces eso era Paiján, ¿no? Y Lauricocha no me acuerdo qué puso. No sé si puso pinturas rupestres, pero por ahí creo que iba, o casa, no sé, por ahí, pero en realidad también les digo que estuvo un poco sencillo porque muchas veces vi que las respuestas, ¿no? Que eran en este caso para poner ¿no? Varios tags, ¿no? Solamente había una buena y de ahí todos estaban mal, entonces era muy fácil ubicar la que estaba buena y marcarla, ¿no? Ahí estaba muy bien, señorita Andrea. Bueno, es normal, ¿no? Si es su primera vez en la pre, su primera vez dando un examen, ¿no? Hay que tener un poco de calma, tranquilidad, ¿no? Tampoco les va a ir súper mega bien, ¿no? Hay que recordar que San Marcos es la universidad más competitiva de Perú, ¿no? Y tiene un grado alto de dificultad de ingresar, ¿no? Entonces, si es su primera vez, ¿no? Si muchos de ustedes todavía están en el colegio, porque imagino que acá de repente va a haber colegiales o de repente recién han salido, yo creo que está bien ir paso a paso, ¿no? Si están haciendo bien las cosas, todavía quedan tres exámenes, ¿no? Se pueden recuperar, ¿no? Pero como digo, traten en el segundo examen de igualar las cosas. Recuerda que el segundo examen también va a ser un toque sencillo, ¿no? Ya el tercer y cuarto examen se va a poner un poco complicado, así que ahí hay que preocuparse un poco. Sobre todo el tercero, ¿no? El tercero lo llaman el examen asesino, ese examen donde ya te buscan, ¿no? Que tu puntaje baje, sacarte del cuadro, ¿no? Es el examen más difícil de todos, el tercero. Bueno, bien, entonces, si tienen alguna duda de alguna pregunta del examen y lo tienen ahí y quieren que lo resolvamos o no, que la comente, pueden, ¿no? Tomar una captura de pantalla y pegarlo. Ahí en el chat se pueden pegar imágenes y no sé, me preguntan sobre esa pregunta, ¿no? Y ya lo discutimos, pues. Bien, la clase del día de hoy es Edad Media, es una clase, ¿no? Que seguro muchos de ustedes han escuchado, que tiene algunos tipos de errores históricos, en el sentido de que muchos creen que la Edad Media es una edad que es igual al feudalismo, ¿no? El feudalismo y la Edad Media no son iguales, ¿no? El feudalismo es un tipo de sistema político-económico que está dentro de la Edad Media, pero no quiere decir que sean iguales los dos, ¿no? Entonces,
Hay que tener un poco de cuidado. A veces puede ser que en preguntas van a querer hacerte caer tipo con eso, ¿no? Otra cosa de la Edad Media también es el hecho de que se cree, ¿no? Que en la Edad Media no hubo ningún tipo de avance científico ni tampoco ningún tipo de avance educativo. En realidad sí hubo avances en esta época. Hay que recordar que en esta época se crea la universidad, ¿no? Y también en esta época, si bien en Europa no hay ningún avance significativo, eso no quiere decir que no esté dando avances en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en América hay avances, en África, en Asia hay avances. ¿Con qué cultura? Por ejemplo, con la cultura islámica, ¿no? Que es una cultura que va a desarrollar, pues, sobre todo en medicina, avances muy significativos, ¿no? Por ejemplo, el uso de la anestesia, ¿no? Es un avance grande, las operaciones quirúrgicas también es un avance grande, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe, ¿no? En la Edad Media las operaciones estaban prohibidas por el hecho de que la Iglesia Católica creía que si abrías el cuerpo, el alma se podría escapar, ¿no? Era herejía si abrías el cuerpo. Entonces, no se permitió revisar el cuerpo humano, pero los árabes, pues no eran católicos. Entonces, ellos sí hicieron un tipo diferente de medicina. Y bueno, la mayoría de los árabes, ¿no? Los que practicaban medicina, sabían operar la apendicitis, ¿no? Que es una enfermedad muy común, que en la actualidad si te dan apendicitis te sacan el apéndice y sigues viviendo, ¿no? Pero imagínate, en la época media, si te daba apendicitis te morías, ¿no? ¿Quién te iba a abrir la panza? Estaba prohibido. Te morías de peritonitis, ¿no? Y ya está. Pero los, ¿no? Los musulmanes, pues, desarrollaron un tipo de ciencia diferente, en este caso el señor Avicena, ¿no? Es el que desarrolla estos dos avances en la medicina. Bien, hay otra cosa más, ¿no? La Edad Media tiene una crítica que ya la hemos visto en la primera semana, que deben de acordarse, que es la crítica hacia la periodización, ¿no? Que es que hace Cristóbal Keller. Que recordar que Cristóbal Keller es una periodización que tiene una crítica sobre todo, ¿no? La pista va por acá, ¿no? Todo lo que pasa en las diferentes periodizaciones tiene que ver con sucesos en Europa, ¿no? No interesan otros tipos de sucesos que pasen en el mundo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿no? Que imagino ya lo deben saber, ¿cuál es la crítica que se le hizo a Cristóbal Keller? Por ahí una pregunta. Mientras piensan cuál es la crítica. Ahí está, muy bien, ya la dijeron. Excelente, señor Diego. Muy bien, señorita Diana, ¿no? Eurocentrista, ¿no? Muy bien. Es una tendencia eurocentrista, ¿no? Porque todo está concentrado en Europa, ¿no? Si te das cuenta, mira. La Edad Media, ¿dónde acaba? En Europa. La Edad Moderna, ¿dónde acaba? En Europa, ¿no? La Edad Contemporánea, ¿dónde empieza? En Europa. Todos los sucesos alrededor de Europa. Y África y Asia, ¿no? ¿Qué pasa en la Edad Media en África? ¿Qué pasa en la Edad Media en China? El Imperio Mongol, el Imperio Persa Sasánida, qué pasa con los samuráis en Japón, qué pasa con los toltecas, los mixtecas, qué pasa con el Huari, Tiahuanaco, el segundo desarrollo regional en Perú, ¿qué pasa con ellos? ¿No? No importa, ¿no? Entonces, esa es la crítica, muy bien, ¿no? Eurocentrista. Entonces, la Edad Media es eurocentrista en realidad, ¿no? Porque la mayoría de los sucesos que pasan en la Edad Media que vamos a ver hoy giran en torno a Europa. Profe, pero vamos a ver al Imperio Musulmán, claro, vamos a ver al Imperio Musulmán por una sencilla razón, ¿no? Simplemente porque el Imperio Musulmán, los sucesos que pasan dentro del Imperio Musulmán afectan también a lo que es Europa, ¿no? Hay que recordar que el Imperio Musulmán va a invadir partes de Europa, ¿no? En este caso, España va a ser invadida por el Imperio Musulmán, ¿no? Específicamente el reino visigodo. Bien, por ahí me hace una pregunta. Profe, había leído que en la Edad Media no eran de bañarse mucho. Dice, ¿qué tan cierto es? Es muy cierto, ¿no? Es una costumbre más bien que quedó eh, arraigada al último de la Edad Media, ¿no? Exactamente cuándo, ¿por qué? Porque cuando se dan las invasiones germanas, los germanos trajeron cosas que ellos usaban, como por ejemplo el jabón, ¿no? Por más que se le consideraba bárbaros, eran personas aseadas. Pero lamentablemente cuando dan las modas, más adelante, al final de la Edad Media, no eran muy aseados, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto que, ponte en la Edad Moderna, hay unos trajes de las reinas, de los reyes, de los nobles,
¿no? Por ejemplo, las mujeres usan unas faldas que tienen varias capas, ¿no? ¿Por qué se usaban varias capas? Porque como no se bañaban, el olor salía de abajo, entonces las capas tapaban el olor. O no, claro, muy bien, ¿no? Para tapar el olor. O también no sé si has escuchado que los franceses usaban mucha colonia. ¿Por qué? Porque no se bañaban. No tenían una cuestión en la higiene. La mayoría de gente de Europa, ¿no? Que recién, ¿no? Cuando ya empiezan a haber medidas de salubridad, de higiene en la edad moderna, es que este panorama cambia, ¿no? Ya se empiezan a bañar, a asear, usan el jabón, ¿no? Porque la mayoría de personas ni siquiera se lavaban las manos para ir a comer, ¿no? Lo cual tú sabes que hay bacterias, te puede dar tifoidea y te mueres, ¿no? En esa época. Bien, entonces ya más o menos sabemos el panorama de lo que viene, ¿no? A ver. Ah, pues la higiene viene después de la peste negra. Claro, también. Eso es muy cierto, ¿no? Luego de la peste negra hubieron medidas de higiene que se tomaron dentro de las ciudades importantes, ¿no? Por eso de ahí viene el término cuarentena, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando llegaban los barcos a los puertos, como por ahí se había contagiado la peste, los barcos estar 40 días en el puerto y demostrar que ninguna de las personas dentro del barco estaban contagiadas con la peste. Entonces, por estos 40 días que se quedaban dentro del barco, se le cambió el nombre y se les llamó cuarentena. Entonces, mucho de la higiene viene así. Después de la peste negra, te llamaban la peste bubónica, ¿no? Bien, entonces vamos con esto que ya lo habíamos visto antes, no son las invasiones germanas, aunque para los romanos es muy diferente, no se llaman invasiones bárbaras, ¿no? ¿Por qué? Porque para los romanos cualquier persona que estuviera fuera de los límites de Roma, ¿qué era? ¿No? Era un bárbaro, ¿no? Parecido también con los griegos, ¿no? Los griegos creían que cualquier persona que estaba fuera de los límites de Grecia, que era un bárbaro, ¿no? Por eso que cuando los macedónicos invaden Grecia, las distintas polis de Grecia se unen para pelear contra los macedónicos, ¿no? Porque consideran que son bárbaros, ¿no? Igualito acá, ¿no? Bien, ahora, aquí viene la consulta de siempre, ¿no? Profesor, ¿cuáles son las causas de la migración? Porque hay que recordar algo, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar de migración, siempre hay que tener en cuenta que siempre hay una causa para que la gente migre, ¿no? No es porque la gente esté loca que migra, ¿no? ¿No? En realidad, en muchas de las cosas que vamos a ver en la historia, todo tiene una consecuencia. Disculpen, todo tiene una causa. Todo tiene una causa, ¿no? La gente en la historia no hace las cosas porque está loca, ¿no? Tú me podrás decir, profe, Hitler estaba loco, pero tuvo un porqué de lo que hizo, ¿no? Cualquier persona dentro del suceso histórico tiene un porqué, ¿no? Tú me preguntarás, profe, ¿por qué el año 80, el año 2000, del Perú migraron más de 1 millón de personas? Porque había crisis económica y política, ¿no? Es igual ahora, ¿no? Hay 1 millón de venezolanos en Perú y otro millón más en Colombia y otro millón más en Chile, probablemente. Pero la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué hay tantos venezolanos, no? En varios lugares de Sudamérica, pues, porque hay un gobierno, pues, autoritario en Venezuela, ¿no? Creo que eso es bien, bien simple de darse cuenta, pero eso es una causa. Entonces aquí, estas causas de la migración tienen una causa, estas invasiones germanas, ¿no? ¿Cuáles fueron? Primero hay un crecimiento demográfico en la zona norte de Germania, ¿no? Profe, ¿dónde queda Germania? Germania queda ubicada acá, mira, en esta zona. Ahora, a eso súmale, ¿no? Que hay un cambio climático en el siglo IV, ¿no? ¿Qué quiere decir que hay un cambio climático? Que la temperatura, ¿qué pasó con la temperatura? Disminuyó. Como la temperatura disminuye y tú estás más ubicado al norte, ¿qué haces? Migras, pues, ¿no? Por ejemplo, la línea ecuatorial es el lugar donde es más cálido el clima, pero si tú te vas más al norte o te vas más al sur, hace más frío, ¿no? Por ejemplo, tú te vas para la Patagonia, más frío. Tú te vas para la parte de Dinamarca, los países escandinavos, más frío también, ¿no? Por eso es que este cambio climático, ya de por sí que hacía frío, la gente empezó a migrar, ¿no? Por el frío también, ¿no? Porque hacía más frío, y aparte porque hay una presión de un grupo, ¿no? Que es importante, ¿no? ¿Quiénes son? Los hunos. Profe, ¿los hunos dónde estaban? Los hunos venían desde Asia, venían de las estepas de Asia, y habían llegado pues a entrar a Europa Central y estaban pues no presionando constantemente a las tribus germanas, ¿no? O sea, las tribus germanas abandonan
ya tanto por el cambio climático y la presión de los unos, y van a llegar, ¿no? A la parte del Imperio Romano de Occidente. Entonces, en un inicio, esta migración es pacífica, ¿no? En un inicio. Luego esta migración va a cambiar, ¿no? Porque en un inicio, ¿no? La migración era pacífica, entraban a Roma, no se les podía dar algún tipo de labor, ¿no? Como este caso estar dentro del ejército, o si no, en tal caso pagaban un impuesto para vivir dentro de los muros de Roma. Pero luego de eso, ya hubo grupos que empezaron a ser violentos, ¿no? Como es el caso de los visigodos. Los visigodos quisieron acentuarse, ¿no? En la parte donde está en la actualidad España, y iban a derrotar, pues, ¿no? A los romanos en la batalla de Adrianópolis, ¿no? Y ya a partir de ese momento vemos ya la migración masiva de ¿no? De los reinos germanos, ¿no? En este caso sabemos que en el año 476, ¿no? Los ostrogodos van a entrar a Italia y van a derrotar ¿no? O van a derrocar a Rómulo Augustulo, en este caso Odoacro, ¿no? Va a derrocar a Rómulo Augustulo y con eso llega el fin, ¿no? Llega el fin de los romanos. Entonces, aquí la Preta ha puesto un mapita, ¿no? Un poco pequeño, pero que se ve, pues, ¿no? La ubicación de los distintos pueblos germanos. Pero tengo que pasar un mapa más grande, ¿ya? A ver, ya. Este mapa que te he pasado ahorita, ahí se ve un poco más amplio, más grande, los distintos pueblos germanos, cómo se fueron movilizando, ¿no? Y que en realidad los pueblos germanos no duraron mucho tiempo, ¿no? Su tiempo fue, se puede decir, corto, en el sentido de que no todos los pueblos germanos estuvieron mucho tiempo, no tuvieron mucho tiempo de existencia, me refiero a eso, ¿no? Por ejemplo, tú ves ahí el reino ostrogodo. El reino ostrogodo no duró ni 100 años. ¿Por qué? Porque en el siglo VI el imperio bizantino va a conquistar al reino ostrogodo. Por ejemplo, ahí también se lee burgundios, se lee turingios, ¿no? También se ve ahí reino vándalo. El reino vándalo, los turingios, los burgundios tampoco duraron mucho tiempo, igual que los lombardos, ¿no? Por ejemplo, el reino vándalo fue conquistado primero por el imperio bizantino y luego van a ser conquistados por el imperio árabe. ¿No? ¿Qué más también? Los turingios, los burgundios, los lombardos, ¿no? Fueron conquistados por el reino franco. Los turingios, ¿no? Van a ser conquistados por el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces no llegaron a perder mucho tiempo. Pero hubo otros reinos que sí, ¿no? Por ejemplo, el franco, que en la actualidad es Francia. El visigodo, que en la actualidad es España. El ostrogodo no, sería diferente, ¿no? Los ostrogodos desaparecen y son otras culturas que están encima de los ostrogodos, ¿no? Los anglosajones, ¿no? Ubicados en Gran Bretaña, lo que en la actualidad sería Inglaterra. Entonces, si tú has visto la serie, ¿no? Vikingos, seguramente has visto, pues, ¿no? Como Ragnar Lothbrok, que es el vikingo que llega a esta parte de Inglaterra, ¿no? Va a poder hacer una alianza con el reino de Wessex, ¿no? En este caso, Wessex va a ser el reino que va a unificar a todos y se van a tomar por nombre Inglaterra, ¿no? ¿No? Que se va a unificar en el año 827 y que en realidad a veces me parece un poco contraproducente, ¿no? El hecho que los coordinadores de la pre en historia hayan sacado parte de lo que es Inglaterra, ¿no? Y tú miras, profe, pero ¿por qué? Bueno, porque Inglaterra tiene una historia muy importante e interesante, ¿no? Inglaterra es el primer país en hacer una revolución de corte liberal, ¿no? Donde va a existir una monarquía constitucional en Inglaterra antes que otras, ¿no? Entonces, hay que recordar que aquí el panorama es muy diferente a lo que pasa en la Europa central, ¿no? Entonces, cuando uno cree que el primer país en decapitar a un rey fue Francia, pues es falso, ¿no? El primer país en decapitar a un rey fue Inglaterra, y que ya tenía un precedente antes, cuando se firma la Carta Magna, ¿no? Juan Sin Tierra, que es el rey de Inglaterra, va a tener que no firmar la Carta Magna. Entonces, ahí ya te das cuenta, ¿no? Que hay cambios que no, en Inglaterra que son, pues, no, muy importantes, pero que no se les ha prestado la debida atención. Claro, ¿no? Ahí tu compañero menciona, ¿no? La Revolución Gloriosa, ¿no? Una revolución
que disminuyó el poder de la monarquía, ¿no? Que sucedió mucho tiempo antes que la Revolución Francesa y que más bien esa fue la influencia que tuvo Francia, ¿no? O que tuvieron los ilustrados para poder, pues, ¿no? Tener un tipo diferente de gobierno. Entonces, em, nos damos cuenta de que Inglaterra es importante, sin embargo, bueno, la PRE no lo menciona, ¿no? Y tú dirás, profe, pero no moleste, profe, ¿no? ¿Para qué más temas, no? Ya, está bien, pues, ¿no? ¿Para qué más temas? Pero es importante, pues, ¿no? Es decir, para que no te engañen, no te floren, sabes un poco más de historia, ¿no? Pero bueno, tienes razón. Igual yo lo voy a ir nombrando porque considero que es importante, ¿no? De repente acá unos años te vuelves, ¿no? Te cambias de carrera y te vuelves historiador, ya, pues ya sabes esta parte. Bien, entonces vamos a ver un poco aquí lo que son ¿no? Lo que son un poco la germanización, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? La influencia de... A ver, por ahí me han pasado una pregunta. A ver, dice, profe, ¿eso puede explicarlo? A ver, vamos a ver rápidamente la pregunta de su compañera. A ver, dice, en relación con el periodo formativo, el éxito de la cultura chavín se debió a su prestigio religioso, ¿no? A la presión ideológica generada por el culto a sus dioses y especialmente al desarrollo de la astronomía y sus nuevas técnicas agrícolas. Estas últimas especializaciones tuvieron como objetivo, ¿no? Y pone A, incrementar el excedente productivo generado por las comunidades. B, imponer el comercio del muyo a lo largo de la cordillera de los Andes. C, asegurar a los sacerdotes el control de los poderes sobrenaturales. Y D, dirigir a la producción artesanal para poder comunicar ideas religiosas. Bien, ese tema de Chavín, ¿no? ¿Se acuerdan que yo fui bien pesado en recordárselos? ¿No? Sobre todo porque, mira, ahí dice ahí, ¿no? En relación con el periodo formativo, ¿no? Ahí te das cuenta, ¿no? No está hablando del horizonte. Bien, desde el éxito de Chavín se debió a su prestigio religioso. Claro, hay que recordar que Chavín es un oráculo, y un oráculo muy importante, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije, ¿no? Que los sacerdotes eran gente mafiosa, que engañaban a la gente y decían que ellos conversaban con los dioses, ¿no? Por eso que ahí te mencionan, ¿no? Presión ideológica generada por el culto a sus dioses, ¿no? Porque hay que recordar que Chavín tiene dos cultos, ¿no? El primer culto es el culto al dios felino, ¿no? Que es en el templo viejo, y luego está el culto hacia el dios de los báculos en el templo nuevo, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Especialmente al desarrollo de la astronomía y sus nuevas técnicas agrícolas, ¿no? Claro, en este caso, los sacerdotes Chavín tenían conocimiento del cambio de las estaciones, tenían ese tipo de conocimiento, manejaban conocimiento astronómico y te metían el floro, pues no que ellos hablaban con los dioses. Y bueno, las técnicas agrícolas, como, no, como este caso, pues no, las técnicas de regadío que ellos tuvieron, facilitaron que hubiera un excedente de productividad dentro de la ciudad de Chavín, ¿no? Entonces, dicen, ¿no? Estas últimas especializaciones, refiriéndose a las técnicas agrícolas, tuvieron como objetivo. Ahora vamos a revisar, la respuesta es la A, pero vamos a revisar las demás para ver por qué son fake, ¿no? A ver, B dice, imponer el comercio del muyo. Primera cuestión, ¿no? Chavín no es una sociedad que hace comercio, ¿no? Ni tampoco hace un comercio de muyo. El muyo es el espóndilo, son iguales. Muyo y espóndilo es lo mismo, ¿no? No hay un comercio, ¿no? Chavín no es una sociedad comerciante, es un lugar de donde hay un oráculo y se trae, pues, no tributos al oráculo. Quizás se pueda hacer un tipo de trueque, pero no es una sociedad comercial, ¿no? No es una sociedad que va viajando de lugar en lugar para hacer comercio, ¿no? Entonces, la B es recontra falsa, ¿no? A ver, C dice, asegurar a los sacerdotes el control de los poderes sobrenaturales. Falso, porque los sacerdotes, mm, si se está hablando de las técnicas agrícolas, ¿no? Estas especializaciones tuvieron como objetivo asegurar a los sacerdotes el control de poderes sobrenaturales para nada, ¿no? No tiene sentido. Más bien son los sacerdotes los que buscan en cierta medida controlar este tipo de excedente productivo, ¿no? No buscarlo bajo el poder de los poderes sobrenaturales, ¿no? No tenía nada que ver eso. D dice, dirigir la producción artesanal para poder comunicar ideas religiosas. No, no hay una producción artesanal para comunicar ideas religiosas, ¿no? Para nada, ¿no? Hay que recordar más bien que la producción solamente era para, ¿no? En este caso, litoscultura, que está dentro de los templos, y la cerámica pues es monócrona, ¿no? No comunica ningún tipo de idea religiosa. La litoscultura está dentro de los templos. No encuentras a gente fabricando litoscultura y dándosela a las demás para comunicar ideas religiosas, ¿no? Entonces estas tres no eran, ¿no?
Ahora hay que ver por qué la A, ¿no? Incrementar el excedente productivo generado por las comunidades. Claro, ¿no? Porque recordar que la ciudad Chavín, ¿no? Se mantenía uno porque era un oráculo muy poderoso y aparte porque aparte ellos pues no desarrollaron la agricultura extensiva, ¿no? Trataban de que hubiera un excedente de productividad para que toda la gente estuviera feliz, ¿no? Porque hay que recordar que Chavín era eso, ¿no? Chavín no tiene una cultura militar, ¿no? Etcétera. Chavín se dedicaba íntegramente a la agricultura y a ser un oráculo nada más. Entonces tenían ellos que demostrar que su oráculo pues era un oráculo verídico y para demostrarlo, ¿qué hacían? ¿No? Tenían un excedente productivo generado por las comunidades que demostraba que ellos tenían conocimiento sobre el tiempo, sobre el clima, ¿no? Entonces, por eso es la respuesta a la letra A, ¿no? Y vuelvo a recordarles, ¿no? Les dije, ¿no? 1 millón de veces, Chavín va a venir en el examen, ¿no? Ese es un clásico, Chavín siempre va a venir. Bien, entonces vamos a continuar aquí. Bien, lo que va a pasar aquí luego de las invasiones es las consecuencias, ¿no? Hay un proceso de germanización, así como hubo un proceso de romanización antes, ahora hay un proceso de germanización, ¿no? Las culturas que vienen, las culturas germanas, se van a fusionar con las culturas, bueno, con la cultura romana, ¿no? Hay un proceso de germanización aquí que es importante porque vamos a ver primero lo que es un nuevo tipo de organización social, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a ver gente que son llamados los propietarios de tierras, ¿no? También llamados terratenientes o latifundistas, ¿no? Estas personas le dan mucho más poder a la tierra que al comercio, ¿no? Por eso que vamos a ver más adelante que va a haber un grupo que no va a ser tan favorecido, que en este caso son los comerciantes, ¿no? Más bien van a ser los terratenientes los que tienen más, ¿no? Más tierras. Bien, y por último, no, bueno, no último, pero sí importante es el proceso de ruralización, ¿no? En este proceso, ante las constantes invasiones que hay en esta época, la mayoría de las personas que hacen, abandonan las ciudades principales y van a buscarlo ¿a dónde? Al campo. ¿Por qué? Porque en el campo puedes encontrar alimento, ¿no? Y aparte vamos a ver aquí, como ya mencioné, que están los grandes propietarios de las tierras. Entonces, la gente que venía de las ciudades, ¿qué hace? ¿No? Le pide protección a estos señores que tienen tierras. Entonces, algunos viven en las villas, ¿no? Ahí son ciudades amuralladas, ¿no? Y aparte, pues, ¿no? Ya en las ciudades empiezan a perder este poder que antes tenían. Bien, ¿qué más? También hay que recordar un poco acá la religión predominante va a ser la religión cristiana, ¿no? La mayoría de estas personas abandonan su religión pagana que tenían, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían adoraciones hacia lo que son las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Tipo Avatar, pues, ¿no? Agua, tierra, ¿no? Fuego, etcétera, pues, ¿no? Abandonan eso y se vuelven cristianos, ¿no? Bueno, en realidad es estratégico eso, ¿no? Porque ellos abandonan sus religiones antiguas para poder tener aprobación de la gente, ¿no? Porque ya para esa época el cristianismo se ha expandido por toda Europa, ¿no? Bien. Y por último está, ¿no? El surgimiento de las lenguas romances, ¿no? Porque hay que recordar que los germanos tienen sus propias lenguas nativas, pero al fusionarse con el latín, ¿qué va a pasar? ¿No? Surgen otras lenguas, ¿no? En este caso, lo que son llamadas las lenguas romances, ¿no? Italiano, español, francés, portugués, etcétera, ¿no? Bien. Y así, pues, ¿no? Ya vamos a ver los diferentes imperios que van a surgir. En este caso vamos a ver el imperio carolingio, ¿no? Este es un imperio con el que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Muchas veces nosotros nos confundimos, ¿no? Porque dice imperio carolingio, ¿no? Entonces tú crees ¿no? que desde que ya gobierna Carlomagno es imperio. O tú crees de repente no, tú crees que por Carlomagno se llama carolingio. Entonces no, no es así, ¿no? Hay una cosa aquí que ir desmintiendo porque esto es normal que vengan preguntas de examen de admisión. Es muy normal. A ver. A ver, el Imperio Carolingio, ¿no? Es un imperio que nace ¿no? Primero por el reino franco, lo que va a tener dos dinastías, como mencioné ahí, ¿no? La dinastía merovingia y la dinastía carolingia. Más adelante tiene más dinastías, sí. Por ejemplo, la dinastía Capetos, ¿no? Otra dinastía que vamos a ver más adelante. Bien,
Entonces, vamos a ver un poco aquí cómo surge el reino franco. El reino franco tiene un gobernante que es Meroveo, y en honor a Meroveo es que se le pone dinastía merovingia, ¿ya? Bien, Meroveo muere, ¿no? Y asume su hijo que se llama Clodoveo, ¿no? Qué original, ¿no? Clodoveo. Bueno, Clodoveo también fallece en el año 511, y una vez que fallece este señor Clodoveo, el reino va a ser dividido en cuatro. En este caso son cuatro reinos: Neustria, Austrasia, Borgoña y Aquitania, ¿no? Son los cuatro reinos. Estos cuatro reinos, ¿no? Neustria, Borgoña, ¿no? Aquitania, Neustria, etcétera. Estos cuatro de acá van a tener sus propios reyes, ¿no? Lo que son llamados los reyes holgazanes, ¿no? Tú me dices, profe, ¿por qué se llaman reyes holgazanes? ¿Por qué crees? Pues no hacían nada, ¿no? Eran flojos, eran vagos, ¿no? Y bueno, estos señores, como eran holgazanes, tenían alguien que administraba su gobierno, ¿no? ¿Quiénes eran? Los mayordomos, ¿no? Entonces, has visto Juego de Tronos, de repente entiendes la analogía. En Juego de Tronos hay un rey, pero que no hace nada, y el que hace todo es la mano del rey, ¿no? En este caso es igual, ¿no? Tienes al rey holgazán y tienes pues, ¿no? A la persona que administra por él, que es el mayordomo, ¿no? Hay un dicho en Juego de Tronos que se llama el rey K, ¿no? Y la mano limpia, ¿no? Un poco cochino, yo sé, pero la analogía es en el sentido de que el rey no hacía nada, ¿no? Y la mano era la que administraba el gobierno. Aquí es igual. El rey holgazán no hacía nada. ¿Y quién era el que se encargaba de administrar el gobierno? Era el mayordomo. Entonces, dentro de estos va a haber un mayordomo que va a sobresalir, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Carlos Martel. Entonces, profe, ¿por qué es tan importante Carlos Martel? Seguro muchos de ustedes ya saben por qué Carlos Martel es importante, ¿no? Carlos Martel es importante porque él va a librar una batalla en el 732 que se llama la batalla de Poitiers, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante esta batalla? Esta batalla de Poitiers va a ser importante porque va a frenar el avance musulmán, ¿no? A ver, aquí les lo voy a dibujar. Miren el mapita, ¿no? Los musulmanes van a controlar toda esta parte que estoy señalando, y luego van a entrar acá y van a controlar también todo esto. Los musulmanes van a querer entrar a Europa Central, pero en esta parte de aquí van a ser detenidos por el señor Carlos Martel en la famosa batalla de Poitiers. Entonces, una vez detenidos los musulmanes ahí, el señor gana la guerra, ¿no? Detiene el avance musulmán. Y bueno, hay una leyenda negra, ¿no? Que se dice que los musulmanes fueron derrotados y ya no quisieron entrar. En verdad, si los musulmanes hubiesen querido, hubiesen conquistado Europa, pero los musulmanes tenían negocios con los europeos, ¿no? Por eso que no los conquistaron, ¿no? Bueno, entonces gana esta batalla el señor Carlos Martel, ¿no? Por eso va a ser muy conocido. Lamentablemente Martel se muere, y quien le continúa en el cargo de mayordomo es su hijo llamado Pipino el Breve, ¿no? Entonces Pipino el Breve, cansado de los reyes holgazanes, ¿qué hace Pipino el Breve? Va a derrocar a todos los reyes holgazanes, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro. Entonces, el último rey holgazán que derroca es a Childerico III, ¿no? Childerico III, que va a ser derrocado en el año 751. O sea, a partir de ese momento, cuando el señor Pipino el Breve ha derrocado a Childerico III, a partir de ese momento vamos a ver cómo nace ya otra vez el reino franco unificado, ¿no? Porque Pipino el Breve unifica todo una vez más, ¿no? Entonces Pipino el Breve se nombra a sí mismo rey del reino franco. Y a partir de ese momento, con Pipino el Breve, nace la dinastía carolingia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en honor a su padre, Carlos Martel, él le pone dinastía carolingia. ¿Ya? Entonces, ahí les decía eso, ¿no? La dinastía carolingia no nace con Carlomagno. La dinastía carolingia nace con Carlos Martel. ¿Ya? Ten cuidado ahí. Bien. Ahora, ¿qué importante tiene Pipino el Breve? Tiene algo importante, tiene algo muy, muy importante. Pipino el Breve va a hacer una alianza ¿con quién? Con el Papa, ¿no? Con la Iglesia Católica. En este caso va a darse lo que es llamada la donación de Pipino. Es un poco raro, ¿no? La donación de Pipino. Con esta donación de Pipino brindó, ¿no? Los estados pontificios al Papa Esteban.
¿no? Hay que recordar que para esa época la Iglesia Católica no tiene un terreno, un territorio donde vivir. Entonces Pipino es el que le va a dar los estados pontificios, que hasta la actualidad lo mantienen los papas, ¿no? Que bueno, en realidad ya no es, porque antes los estados pontificios eran más extensos, pero ahora los estados pontificios, pues solamente es el Vaticano nada más, ¿no? Pero bueno, Pipino el Breve va a ser el que le va a brindar los estados pontificios. Y aquí, ¿no? Como dice la diapositiva, aquí hay una alianza con la iglesia, ¿no? Pipino el Breve va a empezar esta alianza con la iglesia, que más adelante se va a fortalecer. Bien. Bueno, Pipino el Breve se muere, como toda persona que tiene que... Se murió, Pipino el Breve, y asume a su hijo, ¿no? Tú me preguntarás, profe, ¿quién es su hijo? ¿Carlomagno? No, Carlomagno es su hijo. El hijo de Pipino el Breve es Carlomán. Ya, Carlomán es el hijo de Pipino el Breve. Pero Carlomán a los 3 años de su gobierno se muere, no se sabe de qué, se murió y va a asumir su hermano menor, ¿no? Carlomagno. O sea, en el año 768, Carlomagno va a asumir el gobierno, ¿no? Va a ser rey del reino franco, ¿ya? Ten cuidado aquí otra vez. El día que asume el mando Carlomagno todavía no es emperador, ¿ya? Ni tampoco estamos hablando de un imperio. Todavía es el reino franco. Así que ten cuidado que eso normalmente viene como pregunta de examen de admisión para hacerte caer, pero ya sabes, ¿no? El señor Carlomagno cuando asume el 768 todavía que es rey del reino franco, no es emperador. Bien. Ahora, aquí viene la cuestión, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de esta alianza que tenía Pipino el Breve con el Papa, y esta alianza se va a fortalecer. ¿Cómo así? Bien, más o menos en el año 770, 71, los lombardos han invadido toda Italia. Toda Italia se ha sido invadido por los lombardos. Pero aquí hay un problema, ¿no? Los lombardos, cuando invaden toda Italia, también van a invadir, ¿qué cosa? Los estados pontificios. ¿No? Recuerda que los estados pontificios, Pipino de Breve se le había regalado a la iglesia. Entonces, ¿no? El Papa León III le dice, ¿no? Al rey de los lombardos, que es Desiderio, ¿no? Le dice, oye, ¿sabes qué? Este terreno es mío, ¿no? Le pertenece a la iglesia, así que tienes que retirarte, le dice, ¿no? Entonces Desiderio, ¿no? Le importa un rábano, lo bota al Papa de su terreno. Entonces el Papa, todo llorón, va donde su amigo Carlomagno y le dice, me han quitado el terreno que tu padre me dio. ¿Qué hace este señor Carlomagno? ¿No? Lleva su ejército y tiene una batalla contra los lombardos y conquista a los lombardos, ¿no? En la batalla de Pavia, el año 774. Y a partir de ese momento vemos cómo la alianza entre ¿no? Entre el reino franco y la alianza con la Iglesia Católica se va a fortalecer mucho más, ¿no? Producto de esta alianza que tienen ellos es que en el año 800, en la Navidad del año 800, León III, ¿no? Devolviéndole el favor que había hecho, pues, no, Carlomagno al sacar a los lombardos, lo va a nombrar emperador del Imperio Romano de Occidente, ¿ok? Tengo un poco de cuidado aquí, ¿no? Muchos creen que lo nombra emperador de Francia, emperador, no sé, pues, ¿no? De qué será, ¿no? Pero en realidad él lo nombra emperador del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Ten cuidado acá, ¿no? Así es la connotación, emperador del Imperio Romano de Occidente. Bien, entonces Carlomagno a partir de ese momento va a ser nombrado, ¿no? Emperador del Imperio Romano de Occidente. Y lo que va a hacer Carlomagno es querer devolverle esa gloria antigua que tenía el imperio, ¿no? Entonces va, pues, ¿no? A hacer campañas para poder expandir su gobierno, ¿no? Pasó hay un recorte que he hecho donde se ve, pues, ¿no? Cómo se expande el gobierno, bueno, ya sería en esta época el imperio carolingio, ¿no? Tiene una expansión, importante, ¿no? Ahora, quiero que te concentres un poco en la parte donde tú ves, las marcas, ¿no? Por ejemplo, hay una parte con lila que está ahí en la imagen que te pasé, ¿no? Que dice marcas defensivas del imperio. Bien, ahí está la marca hispánica, por ejemplo. Ahora, con eso vámonos a la parte ya de organización, ¿no? La organización territorial hecha por el señor Carlomagno estaba dividido en tres, ¿no? El ducado, que era para las provincias, ¿no? Gobernadas por un duque. El condado, ¿no? Que son los condados, ¿no? Gobernados por los condes.
y las marcas, gobernados por los marqueses. Entonces, esto que te he enseñado, que son las marcas, son los lugares límites del imperio, ¿no? Donde va a estar, pues, ¿no? Un marqués con un ejército para proteger los límites del imperio carolingio, ¿no? Pero todas estas menciones que te he dado, ¿no? De duque, conde, marqués, etcétera, todos ellos son supervisados por alguien. ¿Por quién? Por el supervisor imperial, que sería el Amici Dominici, ¿no? Bien, que no sé ni cómo se pronuncia, pero ahí está, el Amici Dominici. Entonces, el Amici Dominici, ¿no? Era el supervisor imperial que se encargaba de supervisar los demás cargos que existieran dentro del imperio. No, en otras palabras, le llamaban los ojos y oídos, ¿no? Del emperador. Ahora, pregunta para ustedes, que es una pregunta que ha venido en el examen de admisión. A ver, si la Amici Dominici es el supervisor imperial, ¿quién sería su homólogo en el imperio del Tahuantinsuyo? Hay alguien muy parecido a la Amici Dominici. ¿Quién sería? Pregunta examen de admisión, ¿eh? No tanto. Mira, a ver, te estoy diciendo que es un supervisor imperial. Ahí está, muy bien, señorita Estrella, ¿no? El Tucuyricui, ¿no? El Tucuyrrico, ¿te acuerdas, no? Era el supervisor también del imperio, ¿no? Los ojos y oídos del Inca, ¿no? Que se encargaba de supervisar todos los cargos burocráticos que existían ahí, igualito a la Michi Dominici. Entonces, muy bien, diste en el blanco, ¿no? El Tucuyrrico. Ya ha venido en pregunta examen de admisión para completar, ¿no? La típica, ¿no? Para llenar dos espacios, ¿no? El supervisor imperial del Imperio Carolingio, espacio, ¿no? Que era muy similar a que tenía funciones idénticas en el Imperio del Tahuantinsuyo, espacio, ¿no? Para llenar dos espacios. Entonces, ahí, ¿no? Tucuyricui y Michi Dominici. Ha venido en pregunta examen de admisión. Bien, otra cosa importante es que el señor Carlomagno buscó, ¿no? También en cierta medida devolverle el esplendor cultural que alguna vez tuvo ¿no? El Imperio Romano. Entonces, el señor va a retornar, como dice, ¿no? A los estudios clásicos, ¿no? Para eso, ese señor primero va a trasladar su capital hacia un lugar. Profe, París, no. ¿Dónde, profe? Aquisgrán. En este lugar, Aquisgrán, él va a crear la Escuela Palatina Aquisgrán, ¿no? Que fue muy conocida porque trajo a poetas, trajo a literatos, ¿no? Y sobre todo a una figura muy importante aquí, ¿no? Que es el Cuino de York. Figura del Cuino de York es muy importante aquí porque él va a ser el que va a establecer este tipo de escuelas que estamos viendo y también es el que va a hacer esa estructura de los estudios clásicos en Trivium y Quadrivium. A ver, les voy a pasar un poco aquí lo que es el Trivium, que bueno, ustedes ya lo deben saber, ¿no? El Trivium es la gramática, retórica y dialéctica y el Quadrivium es, ¿no? La geometría, aritmética, música y astronomía, ¿no? Dirás, profe, en la actualidad no se enseña nada de eso, ¿no? Claro, bueno, al menos a mí no me enseñaron música, ¿no? En el colegio, ¿no? Bueno, a lo máximo puedes estar en la banda y te enseñan a tocar la tarola, ¿no? O la lira, nada más, ¿no? Y astronomía, peor, pues, ¿no? Nunca me enseñaron astronomía. No, en realidad, pues no, ustedes no deben sentirse mal estudiando en el colegio. Si son el puesto 20, el puesto 15, ¿no? No deberían sentirse mal porque el sistema educativo está mal hecho, ¿no? El sistema educativo es una cosa ultra mega competitiva, ¿no? Donde ponen méritos del uno al puesto 5, donde la gente que sabe de todo es la gente que supuestamente triunfa, ¿no? Pero en verdad, pues no, hay gente que le gusta el arte, hay gente que le gusta, ¿no? Por ejemplo, la poesía, hay gente que le gusta actuar, hay gente que le gusta dibujar, hay gente que le gusta el fútbol, el vóley, el esgrima, la natación, etcétera. Y no necesariamente una persona tiene que ser buena en todo, ¿no? Para eso nos crearon, ¿no? Nos crearon para ser buenos en algo. Entonces, no te sientas mal, pues no.
por no haber estado en el puesto uno, en el puesto 2, en el puesto 3, ¿no? No es tan trascendental eso, ¿no? El sistema está fallido, ¿no? De igual, ¿no? Si te gusta algo, trata de, claro, como decía tu compañera, no toman en cuenta las inteligencias múltiples, ¿no? ¿No? Entonces, si te gusta algo, trata de seguirlo, porque en realidad, ¿no? Cuando llegas a una edad, ¿no? Ya a mi edad, pues, no siendo sinceros, de repente no eres feliz con lo que tienes, ¿no? Pero usted es feliz, yo soy feliz. Me gusta mi carrera. No me gustan los historiadores, pero mi carrera me gusta, ¿no? Así que, bueno, con lo que tengo soy feliz, ¿no? Entonces habría que preguntarse si cuando llegas a una edad eres feliz con lo que tienes, ¿no? Pregúntate eso, ¿no? Muchas veces uno a tu edad persigue, ¿no? Seguro tienes un primo que le ha ido bien en la vida y que es ingeniero, que es médico, y dices, no, yo quiero ser como él para ganar todo lo que él tiene. Bueno, déjame decirte que a veces eso no es el camino, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión tuya. Si estás siguiendo tus principios y no los que te impone alguien o la sociedad, chévere, pues, ¿no? Bien, entonces, esas son las artes liberales, ¿no? Trivium, quadrivium. Y aparte está pues la estructura de las escuelas, ¿no? Está la escuela palatina, que es una escuela donde solamente van los nobles, nada más. Y son educados para poder, gobernar. En otras palabras, son educados para entrar dentro de los cargos burocráticos, ¿no? Esa es la escuela palatina, solo para nobles. La escuela conventual es la escuela donde solamente van los sacerdotes, nada más. Y la escuela parroquial es una escuela hecha para dogmatizar al pueblo. Bien, ahora, todo lo que sube tiene que bajar, pues, ¿no? En este caso, se va a dar lo que es la decadencia, ¿no? Del Imperio Carolingio. No, una cosa importante aquí, ¿no? Muchos creen que esta pelea que va a haber entre Luis, Lotario y Carlos es una pelea, pues, ¿no? Que se dan entre los hijos de Carlomagno. En verdad no son los hijos de Carlomagno. El hijo de Carlomagno, ¿no? Que al parecer su padre no lo quería mucho. Y de verdad, profe, ¿por qué? Porque le puso de nombre Ludovico Pío, ¿no? Que es un nombre bien feo, pues, ¿no? Bueno, más que feo, es un nombre que te pueden bullear en la universidad. Bueno, en la universidad no hay bullying, ¿no? En el colegio es donde está el bullying, ¿no? Lo mataron, en realidad no sé si lo mataron, porque no te mentiría, pero al morir este señor, el reino entra en disputa, ¿no? Luis, Lotario y Carlos se empiezan a meter cuchillo por dividirse, ¿no? Es la típica, ¿no? Seguro tú cuando has estado en la mesa de Navidad y llegan tus tíos, ¿no? La típica pelea por los terrenos de la abuelita o el abuelito, ¿no? Se matan por los terrenos. Una cosa triste, ¿no? Tantos años de hermandad, ¿no? De compartir cosas de niño para que te termines peleando con tu hermano por un terreno, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Estos tres señores, ¿no? Luis, Lotario, Carlos, se meten cuchillo por los terrenos del abuelo, ¿no? Que era Carlos Magno. Y después de bastantes batallas, llegan a un tratado, que es el Tratado de Verdún, ¿no? Donde el Imperio Carolingio se va a fragmentar en tres, ¿no? Se fragmenta en tres el Imperio Carolingio. Y bueno, a partir de ese momento, pues vamos a ver que ya cambia el panorama dentro de lo que es Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque había un poder centralizado, un emperador, ¿no? Y aquí se divide. Y a la raíz de eso, no solo eso, ¿no? Una vez que se divide este poder, para su mala suerte, empieza la segunda oleada de invasiones bárbaras, ¿no? Aparecen nuevos bárbaros. En este caso, ¿quiénes son? ¿No? Ahí mencionan los normandos, ¿no? También está mencionando lo que son los sarracenos, ¿no? Y también los más conocidos de todos, ¿no? Los vikingos, ¿no? Como también llegaron los húngaros también acá. Ahora, ahí por una pregunta, me dicen, profe, no entiendo, ¿qué venían a hacer Carlos, Lotario y Luis de Carlomagno? Sus nietos, son sus nietos de Carlomagno. El hijo es Ludovico Pío, y Ludovico Pío tiene tres hijos, ¿no? Que son Carlos, Lotario y Luis, ¿no? Entonces, en otras palabras, estarían peleando por los terrenos del abuelo, ¿no? En este caso, Carlomagno. Bien, entonces, llega a su fin, ¿no? Este imperio carolingio, ¿no? Se va a desmembrar en tres, llegan las nuevas invasiones, y al llegar a las nuevas invasiones, la gente ya abandona por completo las ciudades. ¿Dónde se van a refugiar? Se van a refugiar, ¿dónde? En los lugares, ¿no? Rurales, ¿no? En este caso, ahí están los señores feudales. ¿Quiénes son los señores feudales? Estos señores que ya habíamos visto, ¿no? El conde, ¿no? ¿Quién más?
el marqués, ¿no? El duque, estos tres tienen poder ahora, ¿no? Ascienden como señores locales, ¿no? Y a partir de ese momento la gente se va refugiando dentro de estos lugares y abandonan las ciudades principales, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí, ¿no? La fragmentación del Imperio Carolingio va a dar paso a lo que va a ser más adelante el feudalismo, pero todavía no vamos a llegar ahí. Vamos a revisar los demás imperios. Bien, como dato, ¿no? Porque de repente te puede servir y es importante. Hay un imperio aquí que también se le va a nombrar como ¿no? el seguidor del Imperio Romano de Occidente. ¿De quién estoy hablando? ¿Alguien sabe antes de que existiera Alemania, antes de que existiera Prusia? ¿Alguien sabe cómo se llamaba antes todo esto? Un nombre bien, bien grande. Por ahí nada, nadie, nada, ni una idea. No, la URSS no, pues. La URSS es muy. La URSS es más nuevo, pues, ¿no? Mesopotamia no, Mesopotamia está para allá, para Asia, ¿no? Gran Bretaña tampoco, tampoco. Esta Gran Bretaña está ahí para la isla. Está al costado de. Ahí donde dice rey del reino de Luis, ese reino de Luis evoluciona y tiene un nombre que es llamado el Primer Reich. Hay que recordar, ¿no? Que Hitler establece el Tercer Reich. Entonces tú tendrías que preguntarte, profe, si Hitler establece el Tercer Reich, ¿cuál es el segundo? El segundo Reich es establecido por Otto von Bismarck y Leopoldo I, ¿no? Cuando surge la unificación alemana y se crea el Imperio Alemán, ¿no? Segundo Reich. Hitler, Tercer Reich. La pregunta es cuál es el primer Reich. Ahí está, muy bien, señorita Rosauer, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Que aquí otra vez veo con tristeza, ¿no? Que la prensa no le presta mucha atención. Pero vamos a hablar un poquito sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico nace, ¿no? Por la división del Imperio Carolingio, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte donde está Germania, ahí no se va a ubicar el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? En este caso, vamos a ver a Otón, Otón I, que no va a ascender al trono, y este señor Otón I, al igual que Carlomagno, ¿qué quiere? Volver a reconstruir lo que fue alguna vez ¿no? El Imperio Romano Occidente. Entonces, este señor Otón I va a empezar a tener una alianza con la Iglesia Católica, que eso es lo más importante aquí, ¿no? Si te das cuenta, el poder que tiene la Iglesia Católica aquí es religioso, político, económico, ¿no? Tiene un poder muy grande la Iglesia Católica. Entonces aquí Otón I, va a ser, pues, ¿no? La unión con la Iglesia Católica, ¿no? En este caso, más adelante, esta unión se va a fortalecer muy parecido a lo que pasó con Carlomagno, ¿no? En este caso, el Papa Juan XIII, ¿no? Va a ser amenazado por el rey italiano Berengario II. Entonces, en este caso, cuando el Papa se ve amenazado por el rey de Italia, Berengario, ¿qué hace el Papa? Lo mismo que hizo León III, ¿no? Le fonea a Otón, ¿no? Oye, me están amenazando. De Otón, todo achorado con su ejército, cruza los Alpes, ¿no? ¿Y qué hace, no? Lo hace huir al rey de Italia, y ese mismo momento, Otón se va a nombrar a sí mismo rey de Italia, y en el año 962 el Papa lo va a coronar emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, él es el segundo loco que quiso hacer eso, ¿no? Que quiso unificar todo el imperio romano como antes, ¿no? Hay un tercer loco, profe, hay un tercer loco. De repente lo conoces, ¿no? De repente por ahí alguien conoce al tercer loco. Entonces ya sabes, ¿no? Existe el Sacro Imperio Romano Germánico, también conocido por sus letras el CIRG, ¿no? Que tuvo su emperador Otón I. Y hay una dinastía de Otón, a Otón I, Otón II, Otón III, ¿no? Bien, bueno, ya que no sabes quién es el loco que más adelante también quiere restituir todo eso, es Mussolini, ¿no? Mussolini es el loco que quiere volver a restituir la gloria del Imperio Romano Occidente, ¿no? Y menos mal no lo logró, ¿no? Bien, entonces dejamos a la gente de acá y pasamos ya a lo que es el Imperio Bizantino, ¿no? En este caso vamos a ver a Teodosio, ¿no? Porque hay que recordar que el Imperio Bizantino no nace en la edad media, ¿no? Nace en la edad antigua.
¿no? Cuando Teodosio va a dividir el imperio en dos, ¿no? En este caso Arcadio va a ser el primer emperador bizantino, ¿no? En este caso ubicado en la parte de Constantinopla. Bien, ahora, para poder explicarte estas características, vamos a empezar con las características religiosas. ¿Por qué? Porque como menciona ahí, estas características tienen una cosa interesante, ¿no? El cisma de Oriente, ¿no? Que es el primer cisma de la Iglesia Católica. Entonces, el cisma de Oriente, que se va a dar en el año 1054, bueno, la pregunta es, profesor, ¿por qué? Bueno, hay un antecedente a esto, ¿no? Lo que es llamada la Guerra de los Iconoclastas, ¿no? Que va del año 726 al año 843, ¿no? Llamada la Guerra. Bueno, la guerra, ¿no? Sería, bueno, los iconoclastas, vamos a ponerle, ¿no? Suena un poco raro, profe, ¿qué es un iconoclasta? Bueno, esto de los iconoclastas viene de las mismas tradiciones que tiene la parte de Oriente, ¿no? Ambos reinos son católicos, pero acá hay un problema, ¿no? La gente de Oriente tenía, pues, ¿no? En sus casas estatuas o imágenes de los santos, ¿no? Y los adoraban en sus casas, ¿no? Entonces, para Roma estaba mal eso, ¿no? Roma creía que la única forma de adorar a Dios o a sus santos era dentro de una iglesia. Por lo tanto, estos señores no querían hacerlo dentro de una iglesia y ahí surge un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque Roma está en contra de estos iconoclastas que tienen estatuas o imágenes y va a haber emperadores dentro del Imperio Bizantino que apoyan a los iconoclastas. Entonces, Roma se siente ofendida, obviamente, porque el emperador estaba apoyando algo que ellos consideran una herejía. Por lo tanto, para el año 1054, ¿no? Con este antecedente que haya pasado con los iconoclastas, ¿no? Va a empezar, pues, ¿no? El cisma de Oriente. En este caso, nace la iglesia cristiana ortodoxa, ¿no? Se separa de la iglesia católica y va a estar ubicada en la parte, pues, de Constantinopla, ¿no? Y aquí viene la cuestión, ¿no? ¿Por qué menciono primero la característica religiosa? Porque para entender el cesaropapismo hay que entender primero este cisma, ¿no? El cesaropapismo es el poder del basileus. En este caso, el basileus, que es igual al emperador, es la persona que controla el Estado, pero también controla la iglesia, ¿no? A partir del año 1054, cuando nace la iglesia ortodoxa y van a poner a un patriarca que es igual al papa, este patriarca no tiene un poder autónomo, porque recuerda que Roma tiene un poder autónomo. En este caso, el papa es elegido entre los obispos, ¿no? No tiene que inmiscuirse ni el rey ni nadie. Pero en este caso era diferente, ¿no? El basileus era la cabeza de la iglesia y también era la cabeza del Estado al mismo tiempo. Por eso que se le llama cesaropapismo. César por el gobernante y papismo, ¿no? Porque es también poder religioso. Entonces el basileus elige a los patriarcas, ¿no? Pone a quien le da la gana. Por eso que tiene este nombre, ¿no? Cesaropapismo. Entonces, para eso expliqué primero lo religioso, porque tiene que ver mucho con lo político, ¿no? Bien, entonces vamos un poco a hablar de lo que es ¿no? Lo que se considera, ¿no? El emperador que llevó al máximo esplendor cultural y también a la máxima expansión territorial, ¿no? A lo que es el imperio bizantino, ¿no? En este caso estamos hablando del señor Justiniano. Justiniano, que es una persona que era un militar, y es así que él logra ese poder para llegar a ser emperador. No fue una persona que era hijo de nobles, ¿no? Más bien era una persona que era hijo de un campesino. Pero sus hazañas militares, ¿no? Su dominio en educación militar le permitieron llegar hasta donde llegó como emperador. Bien, entonces, este señor, una vez que llega, también se le mete a la cabeza que tiene que restituir otra vez la gloria de Roma, ¿no? Bueno, ahí viene el problema principal. Como este señor quiere restituir la gloria de Roma, va a tener que pelear contra otras personas, ¿no? En este caso, bueno, contra otros imperios. No se menciona mucho, como les mencioné, la Edad Media es muy eurocéntrica, entonces aquí hay un imperio, ¿no? Que no lo vamos a ver, ¿no? Que es el imperio sasánida, ese que está al costadito del Asia Menor, ¿no? Entonces este imperio sasánida es el principal, ¿no? El principal enemigo del imperio bizantino, siempre van a estar en constante guerra. Entonces Justiniano se da cuenta que la única forma, ¿no? de que lleguen a un tipo de paz es haciendo una guerra, ¿no? Entonces Justiniano le hace la guerra al imperio sasánida y en una batalla muy importante que es la batalla de Dara en el 530, ¿no? Para ponerlo acá.
dar en el 530, ¿no? Justiniano va a derrotar a los persas sasánidas. Derrota, derrota de los persas sasánidas. Una vez que se libró del imperio sasánida que lo estaba molestando, ¿qué hace Justiniano? Va a ver su mirada hacia dónde, hacia Occidente. Va hacia Occidente. Le voy a pasar una imagen. Bien, en este caso, Justiniano, obviamente, pues, ¿no? Para poder lograr sus conquistas, no lo hace solo, ¿no? Tiene dos generales importantes. ¿De qué generales estoy hablando? Estoy hablando primero del señor Narcés y del señor Belisario, ¿no? A ver, ya, por ahí me preguntan lo del cesaropapismo. Bien, les había mencionado, ¿no? Que en las ideas religiosas, ¿no? O características religiosas, vamos a ver lo que es el cisma oriente, ¿no? En este caso, el cisma oriente es un problema que venía desde antes, ¿no? Con una batalla contra los iconoclastas, ¿no? Los iconoclastas eran personas que tenían, pues, estatuas o imágenes de adoración, ¿no? En este caso, la iglesia romana no estaba de acuerdo con estos iconoclastas y le pidió al imperio bizantino que los censure. Pero hubo muchos emperadores bizantinos que sí estuvieron de acuerdo con los iconoclastas, ¿no? Por lo tanto, este problema siguió creciendo y para el año 1054 se divide en dos, ¿no? La iglesia cristiana ortodoxa y la iglesia, ¿no? Romana, ¿no? Son dos iglesias, una ubicada en Roma y otra ubicada en Constantinopla. Entonces, a partir de ese momento que nace la Iglesia Cristiana Ortodoxa, también nace un patriarca que es similar al Papa. Pero hay una diferencia. Este patriarca no es elegido por obispos. ¿Es elegido por quién? Por el Basileus. El Basileus es el que tiene el poder estatal y el poder religioso. Por eso que tiene ese nombre, ¿no? Césaropapismo. César, que viene del César, gobernante. Papismo, que viene de papa, ¿no? Religioso. Por eso que es césaropapismo, ¿no? Poder estatal y poder religioso, ¿no? Es el poder del Basileus, Cesaropapismo. Bien, entonces les decía, ¿no? Ahí les pasé la imagen, esta imagen que están viendo ahí, es las conquistas que hace Justiniano, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Justiniano va a avanzar primero por toda la parte que es África del Norte, ¿no? Donde están los vándalos, luego va a llegar a la parte donde están los visigodos, y luego va a conquistar por completo el reino ostrogodo, ¿no? Lo cual te había mencionado que el reino ostrogodo no duró mucho tiempo, ¿no? Van a ser conquistados también. Bien, entonces este señor, ¿no? Con sus dos grandes generales, Belisario y Narses, logran, ¿no? La conquista de los vándalos, logran la conquista también de Roma, y en el año 552 van a conquistar también a lo que es al reino visigodo, ¿no? En este caso, al estar en disputas internas, logran, pues, ¿no? Darse, pues, con todo el poder. Bien, entonces si te das cuenta, ¿no? La expansión territorial que hace el señor Justiniano es grande, ¿no? No cualquiera puede ser una expansión otra vez así, ¿no? Pero, como siempre, ¿no? Hay un problema, ¿no? Uno no puede expandirse de tal magnitud sin que no existan problemas. En este caso va a pasar lo mismo. Pero bueno, todavía no vamos a ir directamente a eso. Vamos a ver aquí Justiniano qué obras importantes hizo, ¿no? Aparte de lograr la máxima expansión territorial, también construye la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Y también va a elaborar el Corpus Juris Civilis, ¿no? En este caso el Corpus Juris Civilis es pues no una forma de código, ¿no? De justicia, ¿no? Que regula pues las leyes, etcétera, ¿no? Toda esta nota. Bien, otra cosa más, ¿no? Importante es esto que les voy a pasar, que ha venido en pregunta examen de admisión, que está ubicado en la iglesia de San Vital de Rávena, ¿no? Esta imagen que les estoy pasando, si se dan cuenta, a su lado izquierdo hay como un mural. Hay un mural a su lado izquierdo. Ya, en ese mural está esta imagen que les voy a pasar ahorita, que ha venido en pregunta examen de admisión. Ahí está. Esa es la pregunta que ha venido en el examen de admisión, ¿no? Vino este mural y preguntaron sobre el mural, ¿no? En este caso, este mural, si te das cuenta, demuestra un poco cómo estuvo estructurado el poder, ¿no? de Justiniano, ¿no? ¿No? Él está al medio
con una aura en su cabeza, ¿no? Que ¿no? nos da muestras de su poder divino, ¿no? Como emperador. A su lado derecho hay personas con escudos y lanzas, ¿no? Que demuestran la guardia, ¿no? El poder bélico que tiene este señor, ¿no? Al costado está el general Belisario, que ya hemos mencionado. A su lado izquierdo está el banquero y a su lado izquierdo también está toda la máxima, no se puede decir todo el séquito, el séquito religioso que le sigue, ¿no? Al señor este Justiniano. Entonces, ahí te das cuenta de algo, ¿no? Eh, tiene tiene un poder consolidado, no solamente de forma expansiva, sino también de forma organizacional, ¿no? Bien. Bueno, lamentablemente este señor Justiniano se muere, ¿no? Se va a morir. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Cuando Justiniano muera, los que le continúan en el cargo como emperadores no van a poder contener, ¿no? Todos los problemas que vienen después, ¿no? En este caso, si te das cuenta, la expansión es tan grande que hay que tener un ejército en cada lugar, ¿no? Hay que tener un ejército en cada lugar que han logrado la conquista. Pero no solamente tienen que tener un ejército en cada lugar, ¿no? Sino que hay que empezar a subir los impuestos, ¿no? Y la pregunta es, profesor, ¿y quién paga ese pato? Obviamente ese pago, no, ese problema lo va a pagar el pueblo. Entonces, aquí en este momento ya empiezan los problemas económicos en el Imperio Bizantino y con el tiempo se van a ir acrecentando, ¿no? ¿Por qué? Porque a la muerte de Justiniano y a más o menos en esa época va a surgir otro imperio más poderoso, ¿no? Más grande que el imperio persa, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Si Justiniano había derrotado en una batalla al imperio persa sasánida, aparece un imperio mucho más grande que va a despedazar por completo el imperio persa. Lo va a desaparecer por completo. ¿Quién estoy hablando? Estoy hablando de los árabes, ¿no? Del imperio musulmán, ¿no? Que en esa época todavía es el califato ortodoxo, pero que le va a quitar al imperio, ¿no? Al imperio bizantino todo lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo voy a remarcar acá. Si te das cuenta, esta parte donde dice reino vándalo va a ser conquistado ¿por quién va a ser conquistado por los árabes? Esta parte de aquí también va a ser conquistada por los árabes. Esta parte del reino visigodo también va a ser conquistada por los árabes. Entonces, al final, al imperio, ¿no? Bizantino solamente le va a quedar esto nada más. No se ve reducido su poder, ¿no? Y entonces el imperio árabe sigue avanzando, ¿no? Le va a quitar Siria, Palestina, África del Norte, Hispania, ¿no? Dejándole solamente, ¿qué cosa? El sur de Italia, el Asia Menor y Grecia, nada más, ¿no? Bien, ahora, más o menos para el siglo XII, que se da la cuarta cruzada, ¿no? Se da la cuarta cruzada, y esta cuarta cruzada, en vez de ir hacia Egipto, ¿qué va a pasar, no? Va a ir hacia Constantinopla, y con mentiras entran a Constantinopla y van a saquear toda la ciudad. Entonces, de saqueo que hace el ejército cruzado, va a generar dos cosas, ¿no? Primero, que la iglesia ortodoxa se separe ya por completo de la iglesia católica, ¿no? Que no vuelvan otra vez a tener, pues, no, algún tipo de unión ni nada. Y también una cosa más, ¿no? Va a acrecentar la decadencia del imperio bizantino, que no se va a recuperar después del saqueo que sufrió a manos de los cruzados. Bien, y a partir de ese momento, vamos a ver, pues, ¿no? Que empieza el declive del imperio bizantino, y en el año 1453, ¿no? Es capturado por los turcos otomanos liderados por Mehmed II, ¿no? Bien, con eso llega a su fin lo que es el imperio bizantino. Bien, ¿hay alguna pregunta que me quieren hacer hasta acá del imperio bizantino, algo? ¿Alguna duda? ¿Una duda? Nada. Ya. Bien, entonces vamos con una pregunta por ahí. Estoy loco, ¿no? Escuché que alguien habló. Bien, vamos con el otro imperio, ¿no? Ahora, aquí me preguntan, pero ¿me puede volver a explicar sobre la pregunta de la imagen? Bueno, en realidad la pregunta sobre la imagen, si es que no me estoy equivocando,
Esta pregunta sobre la imagen, exactamente preguntaron, ¿qué representó? Obviamente lo que estás viendo ahí, la imagen está sin los, ¿no? Sin los dibujos, están al costado, ¿no? En la imagen que vemos está representado, ¿no? Justiniano con todo el séquito que tiene a su costado, que es su corte, ¿no? Hay un poder religioso, un poder económico y un poder militar, ¿no? Entonces, lo que representa este cuadro es eso, ¿no? La organización política que tiene el imperio bizantino, ¿no? Representada en la figura de su emperador, pero con un séquito que le ayudaba a controlar la organización de su imperio, ¿no? Eso es exactamente la pregunta que viene en el examen de admisión. Bien, por ahí me dicen, ¿cómo dijo que nombraron a Carlomagno? Bueno, Carlomagno, como te digo, ¿no? Hizo una alianza con la Iglesia Católica, ¿no? Al haber derrotado al rey Desiderio en la batalla de Pavia y haber votado a los lombardos, ¿no? Esto generó, pues, ¿no? Que la alianza que tenía con la Iglesia Católica se fortaleciera más, ¿no? Entonces la Iglesia Católica, ¿no? Al haberle ayudado, ¿qué hace? ¿No? También le brinda su ayuda, ¿no? Más adelante vamos a ver, pues, ¿no? Que el mismo Papa, León III, lo va a nombrar emperador, ¿no? Lo nombra emperador ¿no? Al señor Carlomagno, ¿no? Obviamente honrando su pacto que habían hecho, ¿no? Esa es la forma en que nombran a Carlomagno como emperador del Imperio Romano Occidente, no vayas a olvidar. Bien, vamos con el siguiente imperio, que es el Imperio Musulmán, ¿no? En este caso es un imperio también, ¿no? Parecido un poco a los cristianos, ¿no? Parece que comparten las mismas tipos de características. Pues te das cuenta aquí está ¿no? el arcángel Gabriel aquí, ¿no? En esta imagen. Entonces, habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué hace el arcángel Gabriel acá, ¿no? Bueno, porque hay una influencia monoteísta en este caso, ¿no? Hay una influencia monoteísta judeocristiana, ¿no? Bien, en este caso, igual, el arcángel Gabriel llega, ¿no? Le dice a Mahoma unas palabras, que tienes que llevar la palabra del Islam, todo un florazo, ¿no? Parecido a lo que es ¿no? la iglesia católica, ¿no? Aparece el arcángel Gabriel, ¿no? Le dice a Virgen María que va a dar a luz al Hijo de Dios, que va a ser el Salvador, etcétera, ¿no? Tiene un parecido igual, ¿no? Hay una influencia aquí judeocristiana, ¿no? Muy, muy grande. Bien, entonces, a partir de este hecho, ¿no? Intrascendental, el señor Mahoma va a crear el Corán, pero también a la parte va a hacer lo que es la Égira, ¿no? Que es la migración hacia Medina, o también llamada Yatrib, ¿no? Y a partir de ese momento se va a expandir el primer califato que ellos tienen, que es el califato ortodoxo. A mí me dicen por ahí, profe, ¿en el Imperio Musulmán tiene algo que ver Carlos Martel? Sí, sí, tiene algo muy... Ahorita voy a explicar esta parte de por qué tiene mucho que ver eh, Carlos Martel con el Imperio Musulmán, ¿no? Ahorita vamos a ir a esa parte, no se preocupe. Bien, eh, a ver, continuamos. Ya, estamos en el Califato Ortodoxo, ¿no? La capital es en Yadrib, o también llamada Medina, y en este caso está el señor Mahoma, ¿no? Como el califa. Entonces, a partir de este momento empieza, ¿no? La expansión del imperio musulmán, o también llamado imperio islámico o imperio árabe, ¿no? Bien, entonces, aquí este califato ortodoxo va a tener a Mahoma como primer califa, luego le va a continuar otros tres, ¿no? Que es Abu Bakr, Omar y Othman, estos tres. Estos tres van a ser elegidos, ¿no? Por la aprobación de la UMA, ¿no? Que es la... Cuando se llegó al cuarto califa, se va a elegir al primo y yerno de Mahoma, que es el señor Ali. Pero Ali no va a ser aceptado por la UMA, ¿no? Por lo tanto, va a ser destituido y luego va a ser asesinado. O sea, a partir de este momento, cuando el señor Ali va a ser asesinado, van a darse, pues, ¿no? Disputas dentro de la UMA y va a estar dividida en dos, ¿no? Una UMA pasa a llamarse los sunitas y la otra UMA pasa a llamarse los chiitas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? En la actualidad siguen existiendo, profe, tanto los sunitas como los chiitas siguen existiendo, ¿no? En este caso, los sunitas van a ser el ala más radical de los musulmanes, ¿no? ¿Como quién? Bueno, en este caso es simple, ¿no? Seguro hace un mes ustedes vieron la invasión
que hubo hacia Afganistán, ¿no? Los talibanes invaden Afganistán y toman el poder de Afganistán. Bien, esos talibanes son sunitas, son personas totalmente radicales. ¿Por qué radicales? Porque ellos creen que la, la guerra santa debe continuar. Ellos consideran que esta guerra debe continuar. No solamente eso, ¿no? Sino que también son netamente conservadores en muchas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mujer para ellos es un objeto que no puede ir, pues, ¿no? A estudiar, no puede ir a la universidad y su única función es ser madre, ¿no? Su única función es ser nada más que procrear, nada más. No sé si nos damos cuenta de eso, pues no es tan locos, no tan fumados para pensar así. Pero esa es la tipo, ¿no? El tipo de mentalidad que tienen los sunitas, ¿no? Que es muy conservador. En cambio, los chiitas tienen una interpretación del Corán diferente, ¿no? Donde permiten las minorías étnicas, respetan otros tipos de religiones y no tienen problemas con nadie. Ejemplos de estos señores llamados los chiitas, ¿no? Puedes verlo en los jugadores de fútbol, ¿no? Por ejemplo, en el Liverpool está Salah o está también Sané, ¿no? Y antes en el Chelsea estuvo el señor Drogba, ¿no? Los tres son chitas, ¿no? Son musulmanes, pero liberales, ¿no? Respetan los demás dogmas, pueden vivir con otras personas, no tienen ningún problema, ¿no? Pero el problema son los sunitas, y hay una cuestión acá, ¿no? Los sunitas son la mayoría de la población musulmana, ¿no? Cerca del 80% son sunitas y solo un 20% son chitas, ¿no? Así que lamentablemente esas tradiciones van a continuar por mucho tiempo más, ¿no? Bien, ¿qué cosa importante hicieron el califato ortodoxo? El califato ortodoxo se expandió de una manera, como mencioné hace un rato, cuando vimos el Imperio Bizantino, y va a conquistar todos los territorios del Imperio Bizantino, ¿no? Egipto, Siria y Palestina, y también van a destruir al Imperio Persa Sasánida, ¿no? Eso es lo que logra el califato ortodoxo. ¿Quién le continúa? Le continúa, ¿no? La familia de los Omeya, ¿no? El califato Omeya toma el poder, ¿no? También de forma hereditaria familiar, ¿no? Pero aquí los Omeya hacen algo diferente, ¿no? Van a cambiar la capital, ¿no? En este caso la capital va a pasar acá, ¿no? No sé si se ve, donde dice Siria, ¿no? Va a pasar acá, Damasco, ¿no? Tú puedes preguntar, profe, ¿y por qué se va a Damasco, la capital? Por algo sencillo, ¿no? Si te das cuenta, la capital está acá, ¿no? En Medina. Pero Medina es un lugar que está alejado del flujo comercial, ¿no? En este caso, Damasco está más cerca, ¿dónde? Al mar Mediterráneo y también está más cerca a la ruta de la seda, ¿no? Por eso que se van hacia Damasco. Bien, entonces una vez aquí ubicados en Damasco, empieza la expansión más grande, ¿no? Porque el imperio o el califato Omeya es el que va a dar la expansión más grande al imperio islámico, ¿no? En este caso van a llegar hasta la India, ¿no? Van a conquistar toda la parte de Arabia, ¿no? Palestina, ¿bien? Y también van a llegar hasta los límites con China, ¿no? En este caso van a tener una batalla con los chinos, ¿no? Que es la batalla de Talas en el año 751, ¿no? Y una vez que ya se expandieron por la parte oriental, se van a expandir por la parte occidental, ¿no? Van a coger toda esta zona del norte de África, ¿no? Toda esta zona de Egipto, ¿no? Donde estaban los vándalos, ¿te acuerdas? Y van a entrar también a lo que es Europa, ¿no? Van a llegar a esta zona de aquí, ¿no? De España, ¿no? Toda esta zona le va a pertenecer al imperio, ¿no? Musulmán, ¿no? Y por ahí me preguntaron, ¿no? Profesor, ¿tiene que ver aquí Carlos Martel? Claro que tiene que ver, ¿no? Porque en este califato omeya es cuando Carlos Martel se va a enfrentar a ellos y los va a derrotar en la batalla de Poitiers, ¿no? Y va a frenar el avance musulmán. Bien, entonces esta fue, ¿no? La máxima expansión que tuvo el califato omeya, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente califato, que es donde está el máximo apogeo cultural, ¿no? Más que todo, máximo apogeo cultural. Bien, ese califato es el califato Abbasida. Este califato Abbasida se tomó de una forma por golpe de Estado, ¿no? Ya no es una herencia, ¿no? Familiar, ¿no? Al final aquí va a ser un golpe de Estado, ¿no? En el año 750. Hay una rebelión dirigida por el señor Abu al-Baz, ¿no? Que derroca al último califa Omeya y establece la dinastía de los Abbásidas, ¿no? En el año 750. Y a partir de este momento vamos a ver el máximo apogeo cultural, nada más, cultural. Bien, aquí, ¿no? En este máximo apogeo cultural
la capital se vuelve a trasladar, ¿no? ¿A dónde la van a llevar ahora? La van a llevar a Bagdad, ¿no? Que está en la zona ubicada en Persia, ¿no? Ahí van a trasladar la capital, ¿no? Que fue considerada por un tiempo, ¿no? La mayor urbe del mundo. ¿Por qué? Porque prácticamente en Bagdad vivió 1 millón de habitantes, ¿no? Que es una cantidad, pues, ¿no? Gigante. Bien. Y aquí el califa que más sobresale, ¿no? Va a ser el señor Harún al-Rashid. Harún al-Rashid es el califa más notable de este periodo, ¿no? Harún al-Rashid. Bien, ¿qué tiene importante Harún al-Rashid, profe? Muchas cosas, ¿no? Primero, promueve las artes y culturas, ¿no? En esta época es donde van a ser, ¿no? Esto que vemos aquí, Averroes, ¿no? Al-Juarizmi, Avicenas, ¿no? Averroes, que es el primer traductor de los libros de filosofía griega, ¿no? En este caso, los Aristóteles, ¿no? Al-Juarizmi, compendio de cálculo, y Avicenas, que escribe el canon de la medicina, ¿no? Como te mencioné al inicio, es donde se va a dar las primeras anotaciones sobre anestesia y sobre operaciones quirúrgicas, ¿no? Bien, pero no solamente hizo esto Harún al-Rashid, ¿no? Sino que también para fortalecer su economía, porque los musulmanes hacían mucho comercio. Una forma de fortalecer la economía fue mediante la tolerancia a las minorías étnicas, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando hablamos del califato ortodoxo y destruyó al imperio persa de Hasania, en realidad pasó eso, ¿no? Este califato no tenía ningún tipo de respeto por otras culturas. Entonces entran donde estaban los persas sasánidas y van a destruir todo. Destruyen su cultura, destruyen a su gente, matan a todo el imperio persa, ¿no? No dejan con nadie, a nadie con vida. Entonces aquí vamos a ver que el imperio persa, disculpe, el imperio musulmán en el califato abásida tiene una política tolerante con las minorías étnicas, con otro tipo de religiones, con otro tipo de culturas, y también va a establecer relaciones diplomáticas, ¿no? Con el imperio carolingio, con el imperio bizantino y con el imperio chino, ¿no? Entonces es el máximo apogeo que se va a dar del imperio musulmán. Sin embargo, este apogeo va a empezar a detenerse cuando en el siglo X, ¿no? El imperio abásida se empiece a desintegrar en varios estados independientes, ¿no? Seguro tú me preguntarás, profesor, pero si fueron los turcos otomanos los que invadieron, ¿no? a Constantinopla, ¿en qué momento están los turcos otomanos? ¿No? Porque nosotros estamos viendo tres califatos, ¿no? Ortodoxo, Omeya y Abbasida, ¿no? ¿Dónde entra el califato, ¿no? El califato turco o selyúcida, ¿no? Que vamos a verlo en las cruzadas. Bien, este califato turco y selyúcida van a ser, pues, ¿no? De la desintegración del imperio musulmán. Una vez que se desintegra, van a ser una cantidad grande de pequeños estados islámicos, ¿no? Bien, sin embargo, este califato, ¿no? El califato abbasida continúa. Sin embargo, lamentablemente, el año 1258, los mongoles destruyen Bagdad. 1258, los mongoles destruyen en Bagdad. Bien, ya ahí llega el avance, ¿no? De lo que es el imperio islámico, ¿no? Y obviamente continúa, pero ya en pequeños estados independientes, ¿no? Pero hasta ahí llega el imperio islámico en su totalidad. Bien, algo que último que revisar aquí es la religión, ¿no? Que es el Islam, ¿no? Que se basa en su libro llamado el Corán, ¿no? Revelado a Mahoma, ¿no? Mediante el arcángel Gabriel, ¿no? Que no sé qué tipo de, bueno, ya qué importa, revelado ahí, ¿no? Que tienen 5 pilares, ¿no? La confesión de la fe, la oración 5 veces al día, ¿no? La limosna, el ayuno en el mes de Ramadán, ¿no? Que no se puede comer otra cosa que pan y agua nada más, y la peregrinación hacia la Meca, ¿no? Nada más. Bien. Entonces, este es el fin del imperio musulmán. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, tiene una pregunta, pregúntale. Bueno, vamos a la parte, ¿no? Que es el sistema político económico de esta época, ¿no? Que es el feudalismo. El feudalismo que se va a expandir en la parte exactamente, ¿no? De la Alta Edad Media, ¿no? Y tienen características acá muy importantes, como menciona la diapositiva. ¿No? Una de ellas es el poder central, ¿no? Hay que recordar que antes el poder central se concentraba en la figura del Estado. Ahora este Estado va a estar, pues, ¿no? Dispersado, ¿no? Y el poder se va a concentrar ¿en dónde? En los feudos, ¿no? Cada feudo tiene un señor feudal que va a asumir funciones que antes tenía el Estado. Si el Estado antes
¿no? Impone tributos, administra justicia. Si antes también va a la guerra, ahora es el feudo el que administra esto, ¿no? El feudo es el que impone tributos, ¿no? Administra justicia y también es el que decide si va a la guerra o no, ¿no? Entonces el poder central se dispersa, ¿no? En los pequeños poderes de los feudos, ¿no? Bien, ¿qué más? Hay un lazo de dependencia personal. Sí, si antes, ¿no? La figura estaba concentrada en el Estado, ¿no? El hombre estaba vinculado con el Estado, ahora el hombre no está vinculado con el Estado, ¿no? Más bien es todo lo contrario, ¿no? El hombre está vinculado con otro hombre, ¿no? Hay una sumisión de hombre a hombre, ¿no? Ya no sumisión de Estado a hombre, ¿ok? Ese es un cambio, ¿no? Lazos de dependencia que van a ir cambiando. Otra característica importante es la tierra se va a transformar en la fuente de riqueza y poder. Si antes el comercio era un tipo de poder, ¿no? Ahora la tierra tiene el poder, ¿no? Como fuente, ¿no? De riqueza, ¿no? Ahora es la tierra. Por lo tanto, el comercio, ¿qué va a pasar? Disminuye, ¿no? Aquí ten cuidado, el comercio no desaparece, solamente va a disminuir nada más, ¿no? Disminuye. Y la circulación de la moneda también va a disminuir. Bien, la agricultura no se va a convertir en la base de la economía a partir de este momento, ¿no? Y la vida rural se va a hacer predominante, por lo tanto la vida dentro de las ciudades va a ser abandonada, ¿no? Se abandona, decae la vida en las ciudades y va a pasar a lo que es la vida normalmente en la zona rural, ¿no? Bien, algo más importante también es la economía de autoconsumo, ¿no? Cada feudo va a preparar, ¿no? Su propia producción, ¿no? De agricultura, ¿no? Entonces cada feudo consume su propio, ¿no? Tipo de producción, ¿no? Es una economía de autoconsumo. Y algo que ya venimos mencionando de hace rato es el poder que va a tener la Iglesia Católica, ¿no? Se va a consolidar como una institución de un poder, pues, grande, ¿no? Religioso, político y económico, ¿no? Tres. ¿Te das cuenta? Ahí la Iglesia Católica tiene un poder muy fuerte, ¿no? Bien, ahora vamos un poco a hablar de lo que es las relaciones de vasallaje, ¿no? Ah, pero antes de eso vamos a hablar un poco de lo que son acá los estamentos sociales, ¿no? Están los bellatores, que es la nobleza, ¿no? Actividad principal, la guerra. Los oratores, ¿no? Que el clero, control ideológico de la población. Y los laboratores, que es el pueblo llano, ¿no? Que ahí está, pues, ¿no? Los siervos, los villanos y los pequeños comerciantes, que los tres son muy diferentes y a cada uno de ellos vamos a verlo, ¿no? Para que no te vayas a confundir. Bien, vamos a explicar un poco lo que es esta relación de vasallaje, ¿no? En este caso, el monarca, ¿no? El rey es el que se ve obligado, obviamente, porque su poder ha disminuido, a recurrir a los sistemas, ¿no? Conocido como vasallaje, ¿no? En este caso es un contrato que se va a dar entre la nobleza, ¿no? Y el rey, donde el rey se compromete a dar apoyo militar, ¿no? Bueno, al revés, disculpen, ¿no? El vasallo se compromete a apoyarlo militarmente al rey y darle consejo, ¿no? A cambio de esto, el monarca le va a dar, ¿qué cosa? Un feudo, ¿no? Una tierra o un castillo a este señor feudal, ¿no? Bien, entonces hay dos tipos de ceremonias acá que son muy importantes, ¿no? Uno es el homenaje y otro es la investidura, ¿ya? El homenaje, ¿no? Es un acto pues bien sobón, franelero, ¿no? El típico chupamedias de clase, idéntico, ¿no? En este acto el vasallo, ¿no? Se arrodilla, ¿no? Le hace una oración, le ruega al señor feudal fidelidad, ¿no? Le ofrece combatir a su lado, ¿no? Prácticamente algo bien intenso entre ellos dos. Y al final, pues, ¿no? El señor, pues, ¿no? Si va a aceptar al vasallo, se para y le dice, acepto, ¿no? Una vez que acepta, después de haber hecho la ceremonia de homenaje, se pasa a la ceremonia de investidura, ¿no? En esa ceremonia de investidura, el señor feudal toma la mano del vasallo, ¿no? Y le pregunta, ¿quieres servirme? Y el señor dice, sí. Entonces el señor se para, agarra una espada y le brinda. Si no le da una espada, ¿qué hace? Coge un poco de tierra y le brinda. Si no tiene un poco de tierra, ¿qué le entrega? Un ramo de flores también, ¿no? Bien, todas estas cosas que te he dicho simbolizan, ¿no? La entrega de una propiedad, ¿no? ¿no? Hacia el vasallo. Bien, ahora, tú te preguntas, profesor, ¿este pacto es para siempre, hasta el día de la muerte? En realidad no, porque había veces en que el pacto se rompía, ¿no? Y si el pacto se rompía, ¿no? Si cualquiera de las partes, tanto el señor feudal como el vasallo, rompían este juramento, se les consideraba felones
o traidores, ¿no? Entonces, sí se podía romper este tipo de pacto. Bien, entonces esto es, ¿no? La ceremonia ¿no? La ceremonia que se va a dar aquí, ¿no? Que es importante. Bien, otra cosa importante aquí es lo que mencioné, ¿no? La clase, ¿no? Lo que son llamados los laboratorios, están divididas en dos clases, ¿bien? La primera clase es los campesinos libres. Estos campesinos libres están clasificados en otras dos clases, ¿no? Colonos y villanos. Bien, los colonos. ¿Quiénes son los colonos? ¿No? Los colonos son los que van a pedirle, ¿no? Al señor feudal que le arrende, ¿no? Una pequeña parcela de tierra, ¿no? No es de su propiedad, le va a arrendar, en otras palabras, tiene que pagar. Ese es un colono, la persona que le pide arrendada la tierra al señor feudal. Bien. Y el villano es diferente, ¿no? El villano es la pequeña o el pequeño propietario que vive dentro de una aldea o villa y subsiste gracias a qué? A la propia producción que hace dentro de sus tierras, ¿no? Ese es el villano. Pero tanto el colono como el villano son dos campesinos libres, ¿no? No están adscritos al poder de nadie. Muy diferente a lo que es el siervo, ¿no? El siervo sí está adscrito totalmente al feudo, le pertenece al feudo el siervo, ¿no? En este caso los siervos, ¿no? Son patrimonio del señor feudal, ¿no? No pueden abandonar nunca el feudo. Y aquí el señor feudal dispone de ellos como les da la gana, ¿no? El siervo puede hacer trabajos domésticos, puede también cultivar la tierra, ¿no? Pero bueno, tienen su propia casa, se alimentan de su propio producto de su trabajo, ¿no? Y en ocasiones también pueden vender algo que les sobre, ¿no? Sin embargo, ellos dependen totalmente del señor feudal, ¿no? No es como los campesinos libres que expliqué, ¿no? El colono y el villano son libres, ¿no? El colono va a arrendar, va a alquilar una tierra y el villano subsiste bajo su propio, pues, ¿no? Su propia forma de producción de la tierra, ¿no? En cambio, el siervo no, ¿no? El siervo depende enteramente del señor feudal, vive en la casa del señor feudal y no solamente cultiva la tierra, sino que también hace otro tipo de actividades como eh, limpiar su casa, ¿no? Eh, también utiliza, ¿no? Las granjas para alimentar a los animales, para criarlos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay aquí ¿no? en la parte de los laboratorios. Bien, vamos entonces aquí a hablar de lo que es el... Ah, pregunta, ¿se entendió todo hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Y quieren que repita? A ver. Y en respecto al Imperio Carolingio, ¿por qué su caída tuvo que ver con el feudalismo? Ya, buena pregunta. A ver, aquí, ¿no? Hemos retrocedido un poco a la parte del feudalismo, ¿no? Nos dice causas del feudalismo. Desintegración del Imperio Carolingio y invasiones bárbaras del siglo IX, ¿no? En este caso, el Imperio Carolingio tiene un poder centralizado en la figura de su emperador. Pero cuando este emperador muera, ¿no? Y los nietos se dividan el gobierno en tres, el poder centralizado se destruye, ¿no? Ahora hay tres gobiernos. Pero para eso hay que acordarnos que el señor Carlomagno había dejado instaurado lo que es eh, ¿no? el poder del conde, el poder del marqués, ¿no? Y el poder del duque. Estas tres personas, cuando una vez que el poder se divide, van a adquirir mucho poder, ¿no? Van a adquirir poder de las tierras. En este caso, una vez que el poder centralizado se rompe, los pequeños señores locales que he mencionado hace un rato van a empezar a adquirir poder. ¿Por qué? Porque a la par de esto empiezan las invasiones bárbaras, ¿no? La mayoría de las personas que viven dentro de las ciudades no se sienten seguros dentro de las ciudades y ¿qué van a hacer? Van a empezar a pedirle ayuda a estos señores locales. Entonces, estos señores locales, para poder tener, pues no, para poder brindarles la ayuda a los que vienen a pedirle, ¿no? Atención, ¿qué les van a dar? Las pequeñas parcelas de tierra, ¿no? Entonces, la desintegración del Imperio Carolingio permitió que los señores locales crezcan en poder, ¿no? Y que más gente solicite su ayuda por las constantes invasiones bárbaras del siglo IX, ¿no? En este caso son los sarracenos, los normandos, ¿no? Y los húngaros que van a empezar a invadir en esta época. Bien, vamos a ver lo que es el renacimiento urbano. Renacimiento urbano, ¿no? Que es un proceso de reactivación del comercio, ¿no? Reaparecen las grandes ciudades en Europa Occidental otra vez, ¿no? Pero eso tiene un porqué, ¿no? De por qué se da el renacimiento urbano. Bien, a ver, renacimiento urbano.
que se da, pues, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Por la revolución agrícola medieval. ¿Qué fue esta revolución agrícola medieval, ¿no? O expansión agrícola? Fue, ¿no? Cuando la mayoría de técnicas agrícolas, ¿no? Mejora, ¿no? Hay innovaciones en técnicas agrícolas que permiten que haya, pues, un excedente de producción. En este caso, una de las tantas técnicas agrícolas es el arado de ruedas. El arado de ruedas que permite, ¿no? Que se abran los surcos en la tierra, ¿no? Se remueve la tierra ya no con esfuerzo, ¿no? Porque algo que antes para poder abrir la tierra, ¿qué se hace? El pico, ¿no? Bueno, ahora con el arado de ruedas se abren los surcos, ¿no? Sin tener que hacer esfuerzo y de manera más rápida también, ¿no? Otra cosa importante es la sustitución del buey por el caballo, ¿no? Ya no se usa el caballo para hacerlo, esto de los surcos, ¿no? Para arar ya no se usa al caballo. ¿Quién se va a usar? Al buey. Bien. ¿Qué más también, no? Se va a dar la rotación del sistema trienal, ¿no? En este caso, las parcelas se usan en 3 años, ¿no? El primer año se cultiva algo, por ejemplo, maíz. El segundo año se cultiva, no sé, menestras, ponte, ¿no? Legumbres. Y el tercer año se deja que la tierra descanse. De esta forma permiten, pues, ¿no? Que el sistema continúe, que la tierra pueda seguir produciendo. Porque si usas constantemente la tierra, ¿qué pasa? Se desgasta, ¿no? Se erosiona. Entonces, para evitar eso, usan el sistema trienal, ¿no? Se cultiva 2 años, dos cosas diferentes, y el tercer año se deja que la tierra descanse. ¿Bien? ¿Les funcionó este sistema? Les funcionó. A raíz de que este sistema, ¿no? Y las innovaciones en la agricultura mejoraron, ¿qué va a pasar con la producción agrícola? Aumenta, ¿no? Por si la producción agrícola aumenta, ¿qué pasa? La alimentación mejora, las hambrunas desaparecen, las enfermedades disminuyen. Por esto es que empieza un aumento de la población en cantidades grandes, ¿no? Va a haber un aumento de población en cantidades grandes, pero aquí empiezan las cosas, ¿no? Lo que va a pasar es que como la población aumenta tanto, se van a empezar a talar una cantidad enorme de bosques para poder construir casas. Se talan los bosques, ¿no? Se van a secar los pantanos para también ahí empezar a vivir, ¿no? Y se van a empezar, pues, ¿no? A destruir parte de la naturaleza. Ahora, como se están usando una cantidad enorme de tierras, nos damos cuenta que la naturaleza empieza a retroceder. También empieza la manufactura ya textil. Esta manufactura textil, ¿no? Más lo que fue la tala de bosques, ¿no? La desecación de pantanos, produce, ¿no? Va a producir una pequeña contaminación, lo que más adelante va a traer problemas, ¿no? Bien, entonces, a raíz de lo que les he mencionado, ¿no? El crecimiento demográfico, también se da la reactivación del comercio, ¿no? Pero esta reactivación del comercio tiene también sus factores, las causas que dan la reactivación del comercio, ¿no? Primero, aumento de la producción agrícola. Como mencioné hace un rato, con todas las innovaciones tecnológicas hay un aumento de la producción agrícola, ¿no? También vamos a ver aquí en esta época que Europa vive un momento de paz. ¿Por qué? No hay invasiones bárbaras, no hay conflictos entre países. Bien, ¿qué más? La población crece, ¿no? Como mencioné, disminuyen las guerras, ¿no? Hay mejor alimentación, desaparecen las hambrunas y también van a bajar las enfermedades. Y por último, las cruzadas. Las cruzadas van a abrir nuevas rutas comerciales hacia Oriente, lo cual va a permitir que se va a revitalizar otra vez el comercio entre Occidente y Oriente. Todo esto permitió, ¿no? El resurgimiento del comercio. Bien, ¿qué más también importante aquí, ¿no? Va a haber el surgimiento de los burgos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en los burgos es donde vive la burguesía, que más adelante va a ser una clase social muy importante en la edad moderna y en la edad contemporánea prácticamente los burgueses deciden, ¿no? El destino del mundo, ¿no? Prácticamente ellos son los que van a instaurar todo tipo bueno, la ideología más predominante en la edad contemporánea, que luego vas a dar cuenta ellos mismos que fue un fracaso ese tipo de ideología, ¿no? Y que hasta el día de hoy sigue siendo un fracaso, ¿no? Bueno, la mayoría de ideologías son un fracaso. Bueno, entonces, aquí, aparición de la burguesía, ¿no? Nacen en los burgos, en este caso son dos tipos de grupo social, ¿no? La burguesía tiene dos tipos de clase, ¿no? En este caso son los mercaderes, hoy también llamados comerciantes, y los artesanos, ¿no? En este caso los artesanos tienen muchos oficios, ¿no? Como cuáles, ¿no? Zapateros, herreros, sastres, panaderos, ¿no? Etcétera. Y se van a organizar en qué cosa, en gremios, como mencioné también en la diapositiva, ¿no? Estos gremios, ¿qué hacen? Los gremios lo que hacen son fijar procedimientos,
¿no? De fabricación, cómo fabricar un zapato, por ejemplo, normas laborales, horas de trabajo, ¿no? Y los salarios que se van a dar, ¿no? En otras palabras, el gremio lo que busca, pues, es no que la organización esté hecha de manera acorde, ¿no? Entre todo el gremio, ponte, de zapateros, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que surge a raíz, ¿no? De esta reactivación urbana comercial, ¿no? Otra cosa importante también ahí que se menciona es la educación medieval, ¿no? La educación medieval que se va a impartir en tres instituciones ya mencionadas, como vimos pues antes, con el sistema que hizo Carlomagno, ¿no? Hay una escuela palatina, ¿no? Que simplemente es para los nobles, con formación, ¿no? De funcionarios imperiales. Está la escuela monástica, ¿no? Que se dedica prácticamente a la formación de clérigos o monjes. Y están las escuelas catedralicias, ¿no? Que funcionan dentro de las ciudades, pero que tienen algo diferente, ¿no? Estas escuelas catedralicias promueven el estudio de nuevas materias, nuevas ciencias, ¿no? Entonces aquí los profesores y estudiantes que están dentro de la escuela catedralicia se dan cuenta que no pueden desenvolverse como ellos quieren. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica quiere tener injerencia dentro de estos lugares, ¿no? Por lo tanto, van a buscar un tipo de autonomía diferente. Por lo tanto, aquí van a surgir las primeras universidades, ¿no? La escuela catedralicia no va a evolucionar a qué? A la universidad. Entonces, en la universidad ya son corporaciones netamente independientes, ¿no? Donde ni el rey ni el papa pueden tener injerencia dentro de una universidad. Bien, entonces en esta época están las universidades más antiguas de Europa, ¿no? La de Bolonia, que está ubicada en Italia, la Oxford, ubicada en Gran Bretaña, y París, ubicado obviamente en Francia, pero que París en la actualidad ya no existe, ¿no? Se va a desintegrar en las distintas facultades o, bueno, mini universidades que son llamadas las Sorbonas, ¿no? La Sorbona 1, la Sorbona 2, la Sorbona 3, la Sorbona 4, etcétera. Son como 8 Sorbonas, creo. Bien, y con esto pasamos, ¿no? A lo que es las cruzadas. Hay que recordar que aquí hay un florazo de las cruzadas, ¿no? El floro de las cruzadas que van a recuperar la Tierra Santa, ¿no? Y que por eso tienen que ir y quitarle la tierra a los turcos selyúcidas, ¿no? Entonces, empieza una cruzada organizada por el Papa Urbano II, ¿no? Que hace el Concilio de Clermont, que en realidad las verdaderas causas de estas cruzadas son, pues, ¿no? La expansión del sistema feudal, ¿no? El deseo de la Iglesia de quedar bien, porque recuerda que pues, en el año 1054 ya había existido el cisma, ¿no? De Oriente, ¿no? También hay una presión demográfica que sigue creciendo y también la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales con el Mediterráneo. Entonces, se van a dar 8 cruzadas. Las cruzadas más importantes, como menciona acá la pre, es la cruzada número 1 y la cruzada número 3, ¿no? La cruzada número 1, por ser la única cruzada que tuvo, pues, no, este éxito, y la cruzada número 3, por ser, pues, no, la cruzada donde participaron tres reyes importantes, ¿no? Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Ricardo Corazón de León de Inglaterra y también está Felipe III Augusto, ¿no? Que al final no llegaron a ningún tipo de victoria, pero es importante por los reyes. Bien, y ahí está, ¿no? Lo que es las 8 cruzadas que vamos a ver, ¿no? Que son importantes cada una de ellas, que en realidad la primera, como te digo, es la única que tuvo éxito, y la cuarta, que ya mencionamos, que es recordada por la destrucción de Constantinopla y el saqueo, ¿no? Lo cual va a llevar a la decadencia ya de Constantinopla, ¿no? Que ya estaba de por sí decayendo. Bien, consecuencias de esto, ¿no? Hay una recuperación comercial, ¿no? Que ya mencionamos hace un rato. Otra vez hay un contacto cultural entre Oriente y Occidente. Y el poder feudal empieza a decaer, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué decae el poder feudal? Porque los que mandan a los cruzados, ¿quién crees que son? Los feudos. Los feudos mandan a los cruzados y ¿qué tienen que hacer? Armas, armaduras, viaje, comida. Y no logran nada. Entonces, como no logran nada, ¿qué va a pasar con estos señores? Se van a quedar endeudados. ¿Quién crees que les prestó dinero? Ya sabes la respuesta, ¿no? Los burgueses. Por lo tanto, decae el poder feudal, se fortalece el poder monárquico, ¿no? Bien, y eso va a dar paso más adelante a lo que es la edad moderna. Y en este periodo que es llamada la Baja Edad Media, ¿no? Que es una ruptura ya donde el sistema decae en totalidad, va a darse por distintas causas, ¿no? Primero, la pequeña edad glaciar, ¿ok? Pequeña edad glaciar, siglo XIV, ¿no? Esta pequeña edad glaciar, ¿qué hace? La temperatura disminuye, por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿No? La mayoría de cosechas
decae. Bien, como la mayoría de cosechas muere por el frío, ¿no? Por las heladas, ¿qué va a pasar aquí? Se elevan los precios. Y a eso súmale, ¿no? La cerecita, empieza lo que es la peste negra, ¿no? Llega desde Oriente, ¿no? En la ruta de la seda, va a llegar hasta los puertos principales de comercio en Europa, por lo tanto empieza lo que es, pues, ¿no? Esta peste bubónica, que va a traer una depresión demográfica de 20 millones de personas muertas en Europa, ¿no? La rentabilidad agrícola disminuye, van a haber revueltas campesinas y se va a elevar el precio de las mercancías y de la mano de obra. ¿Por qué? Por una sencilla razón, ¿no? La mano de obra se eleva porque como disminuye la población, ahora es más costoso pagar a alguien para que trabaje, y también porque el precio de las mercancías, ¿no? Empiezan a desaparecer, entonces se hace más costoso comprar una mercancía. Bien, a esto súmale que no conformes con lo que pasaba aquí, se van a dar guerras, ¿no? En este caso el conflicto de la Guerra de los 100 años, que es un conflicto entre Francia e Inglaterra por Flandes, ¿no? Flandes es una parte de Francia que quiere independizarse y que Inglaterra se va a meter, ¿no? Se mete aquí, no es su problema, pero se mete. Entonces hay una disputa entre Francia e Inglaterra por Flandes. Una guerra que se va a prolongar no por 100 años, sino por 116 años. Pues ese es el número exacto, 116 años. Y al final va a llevar, pues, ¿no? A la victoria de Francia, ¿no? Cuando Juana de Arco, ¿no? Le lleva la victoria al reino francés. Sin embargo, la traicionan y la matan, ¿no? Bueno, este conflicto da otro conflicto más, ¿no? Que es la Guerra de las Dos Rosas, ¿no? Esta Guerra de las Dos Rosas se va a dar por una sencilla razón, ¿no? Como entran en conflicto aquí tanto Inglaterra como Francia, ellos están cansados de las decisiones que toma el rey inglés, ¿no? Por lo tanto, se van a dividir en dos facciones los nobles, ¿no? La facción que tiene que ver, pues, ¿no? Con los York y la facción que tiene que ver con Lancaster. Se enfrentan estas dos facciones y al final, después de quedar debilitadas, aparece una tercera facción que se lleva el premio mayor, ¿no? La casa de los Tudor se va a llevar el premio mayor y van a ser nombrados, pues, reyes, ¿no? Van a ser nombrados rey de Inglaterra. En este caso, ni los York ni los Lancaster se quedan, pues, no con el gobierno, sino los Tudor. Bien, y bueno, ahí está, ¿no? Otra cosa importante que es el cisma de Occidente en la iglesia, ¿no? Ese cisma Occidente en la iglesia se va a dar, pues, por la razón de que el rey de Francia, ¿no? Felipe IV, le va a querer cobrar un impuesto a Bonifacio VIII, ¿no? Bonifacio obviamente no va a aceptar el impuesto, por lo tanto, a la muerte de Bonifacio, que va a ser encarcelado por Felipe, ¿no? Se va a dar una elección de un papa, ¿no? Un papa francés. Obviamente los obispos de Roma no aceptan al papa francés, que está en Aviñón, en Francia, y ellos van a elegir su propio papa. Entonces, por una cantidad prolongada de años, que va de 1367 al año 1417, van a haber dos papas, uno en Roma y otro en Francia, ¿no? En Aviñón. Pero en el Concilio de Constanza, ¿no? Que va del año 1414 al año 1418, van a llegar a un punto, ¿no? de concordia y se vuelve a reunificar a la Iglesia católica, ¿no? Eligiendo a Martín V como único papa y volviendo otra vez la sede a Roma, ¿no? Bien, chicos, chicas, este es el fin de la clase. Les voy a pasar ahorita las respuestas. ¿Tienen alguna pregunta? Hagan rápidamente antes de que acabe la clase del día de hoy. Mm. A ver, la primera es la B. La segunda es la A. La tercera es la C. Hay alguien que está con su micro prendido. No vaya a ser que se les escape algo. Pero bueno. Y la 5 es la letra D. Y por ahí me preguntan, profe, ¿cuánto llegó a durar la peste negra? Prácticamente, a ver, del siglo XIV, siglo XV, casi 100 años duró la peste negra, ¿no? Porque no logró erradicarse del todo, porque un inicio, como toda peste, no se sabe qué es lo que lo ocasionó. Cuando descubrieron, ya, ¿no? Empezaron a erradicar, ¿no? La propagación de ratas. Sin embargo, después descubrieron que la peste se contagiaba, ¿no? De forma, pues, no manual.
Y el problema fue que la peste no solo afectó a gente pobre, también afectó a gente adinerada, ¿no? La peste no perdonó entre pobre y rico, a los dos los mató. ¿Cómo se controla la peste negra? Mediante las cuarentenas, ¿no? La gente que estaba infectada, ¿no? O la gente que se creía que estaba infectada era separada y estaba en un periodo de cuarentena para ver si manifestaba alguno de los síntomas, ¿no? Que era que la piel se ponía de color negra, por eso se llamaba la peste negra. Y ya mediante ese método, mediante, ¿no? el aislamiento que se va a dar de las personas, se empezó a controlar la peste negra y también los puertos, ¿no? Empezó a usarse medidas de sanitización, ¿no? Para percatarse, pues, ¿no? De que no volviera a haber una extensión de una peste como existió en ese tiempo. Medicamentos, no, no hay medicamentos. La única forma que tuvieron ahí fue aislamiento nada más, ¿no? En la actualidad hay medicamentos para la peste negra o la peste bubónica, sí hay, pero en esa época no. La única forma que lograron para erradicarla fue aislar a la gente que está contaminada y también, ¿no? Prevenir que en los puertos no hubiera ningún contaminado con peste negra, ¿no? Para que no se pudiera expandir esta peste. Bien, chicos, chicas, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Muchas, profe, gracias. Gracias, profe.